Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta previa del Gran Premio de Phillip Island en Australia, en la que tenemos la baja de Marc Márquez, el que en principio creo, no sé si José estará de acuerdo conmigo, iba a ser el principal favorito en este circuito. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, muy bien. Aquí vamos a charlar un poco de lo que puede ser Phillip Island, que por desgracia no está mal, que aquí podría ser un espectáculo, pero bueno, es lo que hay. Y lo bueno es que Mar está bien y bueno, ya llegará me imagino que para Valencia. A ver, vamos ojalá, o sea, ojalá. Yo creo que al final todos queremos que esté para Valencia, pero sobre todo lo que queremos es que se recupere bien. Eso yo creo que es lo que todos queremos, sobre todo porque es que creo que a todos se nos heló un poco la sangre cuando se tocó ese brazo, ¿no? Porque Marc, el brazo derecho, era como, ay, Dios mío, ¿no? Pues sea lo que sea, pero que el chaval, sobre todo, ya no ni a nivel aficionado de que esté o no esté en las carreras, sino a nivel humano, como que no tenga que pasar otra vez el chaval, otra vez por sufrir con ese brazo, ¿no? Sí, a ver, yo primero cuando estuvo tanto en el suelo y vi que no hacía nada, porque en el suelo no se tocó tampoco demasiado. Una vez que se levantó ya, que se estaba levantando, yo pensé que estaba mareado y ya lo primero que pensé es en el programa de visión, ¿vale? Porque con el montón de vueltas que dio, lo primero que me vino a la cabeza fue eso. Luego cuando ya vi que le colgaba la zona escapular y tal, ya dije, uff, mal. Pero bueno, de todos modos, fue lo menos malo después de todo el vuelo que se dio después de pegar contra el bloque de hormigón, porque eso no podemos considerar que sea grava, porque es una grava tan compactada que es casi como si pegara contra, ¿sabes? A la velocidad que vienes, es como cuando te pegas con el agua es blandita, pero tú caete de 100 metros y pega con el agua, verás como no es blandita, ¿vale? Pues algo parecido. Claro. Y ahí cuando se tocó el hombro, uf, pues sí, nos preocupamos bastante, sí. Sin embargo, vamos a intentar hacer, como siempre, intentar dejar el tema Ducati y demás para el final, que bueno, el tema Ducati, pues en parte tenemos un poquito distinto esta vez, quizás con algún tema, pero bueno, los temas recurrentes de esta temporada. Sin embargo, vamos a empezar a hablar primero por los fabricantes japoneses y hablando de Honda, ya se ha confirmado el fichaje de Diogo Moreira, el piloto brasileño, por el LCR con un contrato plurianual. Yo personalmente creo, esto no sé si hay alguna noticia más sobre esto, pero creo que posiblemente sea el contrato multianual sea con Honda, teniendo en cuenta, bueno, a ver qué pilotos se van a encontrar con Diogo Moreira, a ver si va a ser una sorpresa y en el 27 se quedan 2 asientos libres en ese Honda oficial, o sea, tener reservado, ¿no? Yo creo que posiblemente para la marca de la Dorada tener reservado un posible asiento, ¿no? No vaya a ser que el chaval irrumpa con fuerza y puedan tener esa posibilidad ellos ya guardada de subirlo en el 27, ¿no? ¿Cómo ves tú la llegada de Diogo al Mundial de MotoGP y sobre todo aquí a la estructura de Honda? Hombre, pues, a ver, al campeonato sabemos que les interesa tener pilotos de cuantas más nacionalidades, mejor. Y un brasileño, en Brasil se venden muchas motos, ¿vale? Es un país muy grande, con muchos habitantes, y se venden muchas motos. Estaba comentando contigo ahora que me recordó aquel contrato que hace años, en 96, queríamos recordar, que tuviera Barros con Honda, en este caso con Honda Brasil, que realmente Honda Japón no le daba nada, o sea, el contrato era un contrato prácticamente cero, excepto resultados, pero había algo en el que Honda Brasil pagaba $5 por cada Honda que se vendía en Brasil. Creo recordar que eran 5, porque eso hace mucho tiempo, pero creo que era algo así. Pero claro, si lo vemos así nos parece algo absurdo, pero si pensamos en que posiblemente ahora Honda está vendiendo, me parece que aún no hace mucho que lo viéramos, un millón de motos en Brasil, ¿vale? En aquellos tiempos es posible que se vendiera más. ¿Por qué? Porque Ya. había menos marcas, no había marcas chinas entrando emergentes, no había, bueno, había un montón de KTM, por ejemplo, eso no existía, más que 4 que tenían una motillo de cross. Entonces, las japonesas vendían mucho más porque el pastel era más para ellos solo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Yo creo que tiene algo que ver importante Honda Brasil en el fichaje este. Y el contrato este que comentas, yo estos contratos siempre me hacen mucha gracia, haga quien lo haga, ¿no?
Porque esto del 1+1, ¿ok? Ya. Esto es lo mismo que no tener contrato, ¿vale? No tener contrato, pero tenerte pillado, Depende de quién ¿vale? tenga la ¿Por qué? decisión, ¿no? Si el 1+1 es Claro, decisión del equipo o de la fábrica, efectivamente. Por eso jodido. te digo que estos contratos para mí es lo mismo que un contrato de un año. ¿Por qué? Vamos a ver, si a mí me ficha un equipo por un contrato de un año y para el año que viene gano el Mundial, ya te garantizo que me renueva. Aunque tenga el contrato de un año, no 1+1 ni cosas, ¿vale? ¿Y Pero qué ocurre? creo en el caso de Diego Moreira, creo que es 2+1, ¿eh? 2+1, vale. Creo que es Eso dos es, más uno en el caso de Moreira. Creo que es dos vale, más vale, uno. vale. Vale, eso no lo sabía, vale. Pensé que era el típico 1+1. 2+1 ya es diferente. Porque ya prácticamente, mira, el año que viene no tienes ninguna presión, o sea, ya tienes garantizado el 27. El 27, reglamento nuevo, moto nueva, todo. Pero bueno, de todos modos, ya te digo, tratándose de un piloto brasileño, incluso aunque no lo haga demasiado bien en sus inicios, no va a estar fuera, ¿eh? Y se corre en Brasil el año que viene también, que creo que Es también es verdad. algo importante. Creo que es la segunda Sí, sí, carrera del calendario. sí. A ver, el chaval tiene un talento de la hostia, o sea que no tenemos, a mí no me parece nada injusto, ¿vale? He visto subir a gente de Moto2 a MotoGP, para mí con menos talento del que tiene él, o sea que Sí. no, nada que decir sobre ello, ¿vale? No. Que fuera más Bueno, justo que subiera el campeón, porque pues, igual no gana el Mundial. Y claro, lo más lógico sería que siempre subiera el campeón. Lo más lógico, ¿vale? En cualquier categoría. Esto es como si en Moto3 gana un chaval el Mundial y se queda en Moto3 y el subcampeón sube a Moto2. No lo veríamos muy lógico, ¿no? Pues bueno, se están aquí alineando un poco las cosas, ¿no? Para que Moreira lo tenga más sencillo, ¿no? O sea, no sí. porque no digo que tenga que ocurrir nada, pero bueno, desde luego solo 9 puntos, a falta de 4 carreras, es prácticamente empezar el Mundial de cero. 9 puntos no son nada. También viendo un poco la inconsistencia, entre comillas, que siento yo que están teniendo los que están luchando por el título en Moto2, es decir, no vemos no estamos viendo, por ejemplo, un Manu Gas que esté, por lo menos en mi opinión, que esté, por ejemplo, que haya estado durante la temporada dominando constantemente estando ahí arriba. Es más, hemos tenido muchas situaciones, lo que pasa es que ninguno ha sabido aprovechar las oportunidades. Ni Canet cuando Manu Gas ha fallado, las ha aprovechado Canet cuando ha podido ponerse líder, ni Diogo Moreira cuando estaba en ese momento se metió la hostia tremenda, error suyo en Sachsenring que venía Moreira, que yo creo que Moreira si se hubiese mantenido en esa línea aprovechando los fallos de Manu Gas y de Canet, podría también haberse puesto ya líder antes Moreira. O sea, ha habido situaciones muy, muy raras, pero yo creo que un piloto que en su segundo año de Moto2 hace esto es curioso. Igualmente te digo, fíjate tú Dani Holgado, ¿no? Que está haciendo un temporadón Dani Holgado en su primer año en Moto2, solo tiene una victoria menos que Moreira. Y es su primer año en Moto2, ¿eh? Ujú. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, eso lo sabía. No, y posiblemente acabe el año igual con empatado, ¿eh? Porque No me yo te extrañaría. digo que sí, a mí tampoco me extrañaría. ¿Por qué? Porque al ser el primer año, lo que decimos siempre, es un chaval que todavía está creciendo a mucha velocidad, ¿vale? Cuando ya llevas 2 años o 3 en Moto2, lo que aprendes es gestión, tienes datos de otros años, estás mucho, pero llega un momento que te estancas. O sea, no quiero decir, si tú estás 10 años en Moto2, no quiere decir que el año 10 seas mejor que el 5. No creo que eso sea así, ¿vale? Hay una progresión hasta que llega un momento que ya no hay más, ¿vale? Claro. Y la gente que está en el primer año, esa progresión todavía la está llevando, ¿vale? La gente que ya está en el segundo y en el tercero, pues yo creo que ya llegaron a su tope. Por eso te digo que es posible que todavía gane más carreras o le iguale. Pero bueno, ya te digo, tenemos casos de Fernández cuando ganara, ¿cuántas ganara el primer año? Una barbaridad, el primer año. Y Bueno, subió a MotoGP. Raúl Raúl Fernández, sí. ganó 8, creo. Eh, claro, sí, Es ganaron que una fue una barbaridad. locura. Fue el que más Eso fue una locura increíble. fue una locura bestial. Y ya ves, a ver, también es cierto que luego subió a MotoGP con KTM. Yo creo que eso lo destruyó. De todo, porque ya yo creo que incluso perdió la confianza en él mismo. Aquella que tenía tanto, y luego, claro, pues en Aprilia, en el equipo B de Aprilia,
muchas cosas Ya, raras, muchos ya. altibajos, muchos fallos de equipo, muchas cosas, muchas cosas. Tío. Yo todavía no Em, entiendo por qué. ¿Qué le diría? Yo muchas veces lo pienso y lo de David Bridio, sí. la conversación que tuvo con Ogura para convencerle de rechazar un contrato con Honda para quedarse ahí. Te iba a decir Porque precisamente que elección inteligente la de Moreira, que tenía también en principio sobre el papel la opción de irse al Pramac Yamaha, pero creo que el Pramac, o sea, en Yamaha creo que no le ofrecían, porque ofrecerte un 2+1 a un piloto nuevo también es una oferta de la hostia, porque te aseguras 2 años mínimo en MotoGP. Y si no lo haces mal, posiblemente sigas. Y además en una estructura como la de, bueno, la de Cetinelo, que creo que es un equipo satélite competente, y estás bajo el ala de Honda, ¿no? Creo que al final, si te pones a mirar un poco la progresión que está teniendo Honda, que ahora también de esto vamos a hablar, y cuál es el objetivo de Honda, y ese 2027 que viene, ¿no? Que todos tenemos muchas esperanzas en que vuelvan a estar ahí arriba. Eh, Parece que es la elección más sensata y la mejor a nivel deportivo de las que podía tener Moreira a elegir, ¿no? no, sin ninguna duda. Ahora mismo, a no ser que lo fichara Ducati, o sea, Ducati oficial, me refiero, o sea, compañero de Mar, o que lo ficharan exactamente con un 1, o sea, para el año que viene una satélite y luego ya el compromiso seguro, de irte a la oficial. Si no es así, para mí la mejor opción es la de Honda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para que te suban a la oficial en Ducati, teniendo gente como Mar y teniendo gente que está ganando carrera, igual vas para una satélite para el año que viene y nada te garantiza que te suban a la otra porque está Ya, ocupada por gente con mucho talento. ¿Qué sí. ocurre en HRC? Eso no ocurre en HRC. En HRC ahora mismo este chaval, para el año que viene, es posible que esté ya muy cerca, a final de año del año que viene, del nivel que están teniendo los pilotos HRC que ya tienen ahí y que ya tienen unos años. Entonces, es muy fácil quitar a uno para poner al chaval. Claro, o sea, es Porque muy tiene probable que 20 en el años, porque, claro, 27 tengamos a un claro, Moreira ahí. claro. En HRC oficial. Sería, bueno, es que sería una jugada maestra de Moreira si le sale esto, si le sale este plan, ¿no? O sea, pasas por el ECR un añito y el año siguiente, claro, sabiendo que se quedan vacíos los dos huecos y que Marini hemos visto que es un piloto que no querían, que no estaba, se le han renovado por lo que le han renovado, que después Marini lo está haciendo bien, sin duda, ¿eh? O sea, ahora mismo Marini lo está haciendo bien, pero que lo renovaron porque no pudieron conseguir a Jorge Martín. Esa también es la realidad. Quizás también esto le pudo venir bien a Moreira, porque quizás si no hubiese ocurrido esto, lo mismo hubiésemos tenido a un Marini que lo mandan al LCR, porque quizás a nivel desarrollo, ¿no? Marini está haciendo un buen trabajo y tampoco quiere perderlo Honda y dice, bueno, pues vete al LCR y seguimos trabajando contigo, nos subimos aquí, nos traemos aquí a Jorge Martín. Pero en el 27, por ejemplo, con Honda también tengo muchas dudas de qué va a pasar con Joan Mir. Honestamente, tengo muchas dudas de que Joan Mir vaya a seguir en Honda. Y si No Joan lo Mir no creo. está en Honda, ¿dónde se va Joan Mir? Ah, pues no sé, tío. En el 27 se sacudirá tanto el avispero que hay gente que a lo mejor no está donde tiene que estar. Posible en el 27, Miller estará. Posiblemente no. ¿Vale? Ya, O bueno, sea es que que hay Miller, gente. Miller es un superviviente, ¿eh? Sí, exactamente. Es Miller, posible que sí. Es posible que sí, pero. Miller es que, es que ni me extrañaría que de pronto Miller en el 27 siga. Es una opción que ahora mismo no me sorprende. Que pudiese ocurrir, Ya. la verdad, porque, Y es bueno, posible que suba gente de Moto2, tío. Es muy posible que en el 26. Tú imagínate que alguien de los que Alonso ahora tiene que mismo subir estamos. seguro. Yo creo que Claro, David Alonso exactamente, subirá. tío. A ver, depende de los resultados del año que viene. O sea, Ya, para ya, subir ya. hay que hacerlo bien, ¿vale? O sea, todos esperamos bueno, también espero que lo haga Holgado para el año que viene bien, Sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. No, subir sin ganar el Mundial y con 3 o 4 victorias no es lo más indicado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo espero que para el año que viene tenga más de 3 o 4 mundiales de victorias, perdón. Y al menos esté luchando por el Mundial hasta el final, Sí, si no se lo lleva. Que esté luchando, que se lo lleve, yo no pondría tanto, como mucha gente está poniendo por ahí. ya. ¿Por qué? Porque tampoco lo veo tanto, me esperaba un pelín más del resultado final,
no del comienzo de temporada, porque ya os dije alguna vez que yo de este chaval a comienzo de temporada no me esperaba mucho porque tenía un estilo demasiado de Moto3, ¿vale? Entonces tenía que cambiar más cosas. Holgado ya no, ¿vale? Holgado le vino a la Moto2 más como un guante que a él. Sí. ¿Qué ocurre? Eso no quiere decir nada, ¿vale? Porque uno puede, lo que decíamos antes, una vez que no la tienes y la coges, tienes una progresión. Claro, el margen de potencial que tiene uno y otro, ¿no? Exacto, y Holgado ya salió desde aquí, ¿vale? El otro sale desde aquí, ¿vale? Entonces, cuando los dos estén en el mismo sitio, vamos a ver Ya, quién saca pero yo te más. digo una cosa, tío. Holgado creo que está ahora mismo sexto del mundial, ¿eh? Tío, sexto del Sí, mundial en sí, su sí, primer sí. año en Moto2 es la hostia, ¿eh? Sí, sí, No sí, es tan sí. habitual, ¿eh? Ver a un. Es más, nos No, pusimos no, a no, ver las no, no. estadísticas de pilotos, claro, quitando locuras como lo de Raúl Fernández y eso, pero pilotos que en su primer año hubiesen ganado 2 carreras, hubiesen hecho poles, podios y varios podios y eso, no hay tantos, ¿eh? O sea, tienes que A ver, irte tipo a Pedro Acosta en su primer año, cositas sí, así. sí, 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 sí. Mira, piensa una cosa. La mayoría de la gente que hizo esto, a ver, podemos hablar ahora, Rins, Viñales, la mayoría de la gente que hizo esto ya no repitió en Moto Ya. 2 porque los llevaron a MotoGP. ¿Qué ocurre? Eran otros tiempos donde en MotoGP había más movilidad, ahora es que no hay. No hay, ¿dónde lo metes? O sea, ¿a quién quitas? O sea, MotoGP ahora está A lo mejor complicado. sí. Te planteo la pregunta, ¿crees que si esto hubiese ocurrido en el 2026, que en el 27 es cuando hay tantos huecos, que están prácticamente todos los huecos libres, podría ser distinto? O sea, podría quizás a lo mejor un equipo decir, coño, subimos a Holgado ya, que este tío, muy bien, o sea, lo subimos ya, por ejemplo. Te digo Holgado porque es el que está haciendo esto, pero podría Sí, ser otro. sí. A ver, yo creo que sí. Y a ver, tampoco tengo yo seguro que no haya conversaciones ya, ¿eh? Porque, a ver, si tienes un chaval como este, tienes que pillarlo antes de que te lo pillen. Claro. ¿Vale? Porque por eso se hacían estas cosas, entre comillas, precipitadas a chavales que venían de Moto3, ganaban 2 carreras en Moto2 el primer año, o sea, y ya, joder, Bueno, Fermín a Aldeguer. Rins lo fichó Suzuki oficial, ¿eh? O sea, Y a Fermín Aldeguer directamente. lo fichó Gigi Daliña, Y a Fermín lo fichó. 2 Pero años bueno, antes. lo de Aldeguer venía no venía de Moto3, ¿vale? Es un tío que ya estaba Ya, hecho ya, ya, a ya. las Moto2, que bueno, no le quito mérito por eso, ¿vale? No, para nada. No, 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 Pero no. claro, es un tío que estaba en Moto2 con 17 años, tío, ¿vale? Entonces, claro, con 18 ya llevaba tiempo en Moto2, tiene un talento de la hostia, y ya lo echó la línea. Pero es eso. La gente esta, casi siempre hay alguien que ya le echó un ojo encima, ¿vale? Y posiblemente a alguien se lo haya echado ya ¿cómo se ha Holgado? ¿Qué ocurre? Que igual no trascendió todavía Claro, y ya, ya, claro. ya, ya nos enteraremos, ¿ya? Sí, sí, de eso nos vamos a enterar seguro. Tema Honda. A ver, tengo aquí varias cositas apuntadas. Porque tenemos, por ejemplo, un Johan Zarco que lo estamos viendo más perdido últimamente. A mí me dijeron que Zarco lleva 2 grandes premios ya con las últimas actualizaciones. Es decir, lleva 2 grandes premios con lo mismo que lo que tienen los pilotos oficiales. Johan Zarco. Sin embargo, parece que los problemas vienen un poco de esa. De que le está costando precisamente, que él sentía que antes de la moto puede que ahora tenga más potencial para estar más arriba, pero él precisamente las cualidades que él tiene como piloto las podía explotar más antes, con las sensaciones que le daba la moto antes de estas actualizaciones, que las que les da ahora. Claro, aquí es donde entra siempre el dilema de la adaptación también, ¿no? Porque si estamos viendo que potencialmente la moto es mejor, pues claro, desde Honda lo que le van a decir es, pues tendrás que adaptarte. Si los otros pilotos están por encima tuya, es que, y además con una mayor consistencia de lo que estaban antes. Y se nota claramente que ahora vemos a Miriam Marini siempre prácticamente en la Q2 y luchando ahí en el top 7, top 6, en el podio, cerca del podio. ¿Cómo ves tú la situación de Zarco? Que además Zarco que se sigue cayendo muchísimo en carrera, que creo que también es una de las cosas bueno, que creo que le está lastrando bastante, que yo no sé también si viene un poco por esas incomodidades a la hora de llevar la onda. A ver, vamos a ver. Con respecto al equipo oficial, los buenos resultados no sabemos cuánto tiempo llegaron después de esas actualizaciones. Quiero decir, si ahora vemos que el equipo HRC está delante de Zarco, no es porque este fin de semana pasado hayan puesto las actualizaciones, ¿vale? No. O
sea, ¿cuánto tiempo tardaron en adaptarse esos pilotos? Bueno, Mir bastante, porque tampoco, excepto el podium de Japón, pero bueno, eso fue por el factor circuito totalmente. ¿Vale? Tampoco sabemos cuánto tiempo tardaron en eso. ¿Qué ocurre? Si hace 2 meses que las llevan y Zarco las pusieron la semana pasada, es muy normal que el equipo oficial esté delante de Zarco, porque Zarco primero tiene que adaptarse a ellas. Después, esas actualizaciones, todo eso hay que configurarlo. Quiero decir, si tú ahora me das un chasis nuevo que sé que va mejor, vale, ese chasis nuevo, vale, ¿con qué setas de suspensión? ¿Con qué lanzamiento de horquilla? ¿Dónde colocamos el motor? ¿Más arriba, más abajo, más atrás, más adelante? Para mí, no para Mir o Marini. Entonces, todo eso tiene que estar probándolo durante un tiempo. No es, te vamos a dar la actualización, en este caso un chasis, de Marini, que ya lleva 2 meses con él, desarrollándolo, y ahora está quitando la cabeza, te lo doy y quítala tú para la semana que viene. No, eso no funciona así. Igual tiene que estar también 2 meses. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no sabemos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con eso, con esa actualización, el equipo HRC? Pero ya te digo que bastante tiempo. Mira, es Porque que aparte se ve. Ellos comentan desde Honda que es que hasta ahora no han estado teniendo el paquete completo en todos los pilotos. Es decir, ellos han estado probando, quizá Marini este fin de semana está llevando esto, Mir esto otro, otra cosa, pero completo, todo junto de una, Yeah. hasta ahora, hasta estas últimas carreras no lo han empezado a llevar y es donde, bueno, sí, yo sí que diría que en el equipo oficial sí que hemos visto porque no era habitual que tuviésemos a tener a Miri y a Marini ahí arriba, a los dos juntos no es para nada, no era para nada lo habitual. Yo creo que se ha juntado ahí posiblemente varias cosas, ¿no? Que lo han tenido antes que Zarco, que Zarco necesita ese proceso de adaptación que dices tú, que quizás los otros pilotos ya lo han hecho. Y bueno, y el mismo Zarco está diciendo que tuvo conversaciones tanto con Chequinelo como con Honda de intentar adaptar un poco también estas actualizaciones a sus necesidades, porque el mismo Zarco menciona que le está costando con la nueva actualización, que él ve que sí, que hay más potencial, que los demás pilotos están siendo más rápidos que antes. Lo que pasa que, claro, siempre es curioso ver un piloto, ¿no? Como Zarco, que lo habíamos visto toda la temporada pasada y buena parte de esta temporada estando de forma regular delante de los pilotos oficiales, ahora de pronto a estar atrás, además atrás, bien atrás, salvo que le salga una vuelta de estas mágicas en una clasificación, en la practice y consiga meterse, pero después sí que le estamos viendo sufrir mucho más que a los pilotos oficiales, que ya te digo que a mí me dicen que ahora mismo llevan exactamente lo mismo los dos. Pero bueno, no sé, de lo que te dicen a lo que, a lo que sea, siempre puede haber diferencia. Están motivados en Honda, sé de buena mano que están motivados en Honda, que tienen buenas sensaciones con lo que probaron en los test de Misano para el 2026, no para lo que probaron en Misano que lo que están llevando ahora, sino para el 2026. Tienen muy buenas sensaciones. Ese colín que vimos ahí, esa montañita que tenía ahí, ese montículo que tenía ese colín, es para el 2026 en principio, según me han dicho. Y Marini mismo apunta. Ojo, yo no sé aquí, claro, el exceso de optimismo no sé a qué puede llegar. Puede llegar a que si te equivocas la hostia es más grande. Pero Marini apunta a ganar carreras en el 2026 con Honda. Puede ser una posibilidad de Honda viéndola ganar en el 2026 alguna carrera, en una carrera más normal, no como Zarco este año, una carrera loca de lluvia, sino una situación normal. A mí no me parece tan loco, no sé a ti. O sea, viendo dónde está Honda ahora, no me parece tan loco sabiendo que ellos no tienen esas concesiones con los motores ahora mismo, que vamos a ver cuando termine el año, porque cuando termine el año, posiblemente con los puntos que llevan, lo mismo sí que lo sacan de ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no me parece tan raro. Quizás lo que le falta, como decimos siempre, es el piloto, ¿no? Claro, Pero claro, si tienen pues claro, porque si de pronto les vemos ganar con Mir y con Marini, ¿qué vamos a pensar? José. claro. A ver, si los vemos ganar con Mir y con Marini, lo que debemos pensar es que Honda ya está por delante de Ducati. De todos. Del todo. O sea, yo, vamos, no creo que. Vamos a ver, si yo veo que Mir o Marini le ganan una carrera a Marc de tú a tú,
De tú a tú o de tú a yo, da igual. Me da igual por un segundo que por 13, ¿vale? Está claro que esa moto va mejor que la Ducati. Vamos, o sea, si alguien lo duda, ¿por qué? Porque hacer una reflexión y pensar si ahora mismo queréis que Marini o Mir se suben en la Ducati de Pecco, que es igual que la de Mar, y le gana a Mar. Creo que pensamos todos que no, ¿no? ¿Por qué? Porque a igualdad de moto, Mar es mejor. Por lo tanto, si se le gana a Mar es porque tienes mejor moto. Eso ya lo vimos alguna vez. Entonces, lo de ganar para el año que viene, yo creo que Honda tiene la capacidad. Es más, yo creo que Honda tiene la capacidad ya este año. ¿Vale? Con una Costa o con Mar, esta moto de ahora, no la de principio de año, hubiera ganado alguna carrera. Estoy convencido. O sea que la moto yo creo que ya está. O sea, está para ganar con un piloto super clase, tío, con Ya. eso, con pilotos muy, muy punteros. Con los pilotos que tiene ahora, pues no, porque, a ver, yo creo que esos pilotos tampoco ganarían con la Ducati, ¿vale? Ya, 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 ya. Bueno, ojalá los tengamos ahí arriba, porque además como también Aprilia y eso también dan buena sensación de que el año que viene puedan estar más cerquita de Ducati. Habrá que ver también qué es lo que se sacan en el invierno en Ducati, que no creo que mucho, siendo ya el último año, pero oye, yo creo que el orgullo y esto, ¿no? De decir, oye, vamos a cerrar el reglamento, ¿no? Joder, venimos ganando 5 mundiales de constructores, ¿no? 5 ya, 5 o 6 mundiales, no, 6 mundiales de constructores seguidos Sí, lleva sí. Ducati. Pues vamos a cerrar, ¿no? Con el séptimo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y irse con el buen sabor de boca. Ya en el 27, bueno, pues tenemos la excusa de que con el cambio de reglamento, lo que sea, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero irnos siendo los dominadores, ¿no? La otra japonesa, Yamaha, vamos a ver. Esto aquí es el temita de siempre. Lo que pasa que, claro, venimos de 2 fines de semana muy raros en cuanto a resultados, en cuanto a Sí. rendimiento de ciertos pilotos, y entonces, claro, uno pues ya no sabe muy bien qué pensar. ¿Qué podemos esperar de Yamaha aquí en Phillip Island? Porque vimos a un Alex Rins muy competitivo. Y joder, yo creo que ahí nos alegramos todos de volver a ver a Rins ahí arriba, peleón. Después se fue hacia atrás, después ya cuando las gomas dijeron hasta luego, pues que además era de los que salía con blando, blando, Rins, pues se fue un poco hacia atrás. Pero todo el fin de semana realmente por velocidad pura de uno a igualdad, lo vimos por delante de Fabio Quartararo. Esa fue la realidad. En Mandalika estuvo por delante de Quartararo Alex Rins. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un piloto como... Claro, esto es un poco como Bañaya, ¿no? Es al contrario. ¿Cómo puede ser que un piloto que viene de un fin de semana a arrasar, al otro desaparezca? ¿Y cómo puede ser que un piloto que está siempre ahí atrás? Incluso te diría que Rins, posiblemente si cogiésemos las posiciones, yo te diría que de media de Yamaha es el que más atrás ha quedado, muy probablemente. Yo creo que incluso por detrás de Oliveira en muchas clasificaciones y demás y carreras. ¿Cómo puede ser que de pronto lleguemos a Mandalika, ocurra esto? Vamos a ver a Rins en Australia, más competitivo. Vamos a volver a verlo en las posiciones que, por desgracia, nos tenía acostumbrados en lo que llevamos de temporada. A ver, yo en Australia Rins no lo veo ni de un modo ni del otro. Quiero decir, no va a estar el 18 ni el último. Es un circuito con mucho grip, con curvas. O sea, en teoría es un circuito que debería dársele bien. Vale. Pero, a ver, realmente la moto no está para hacer podium. O sea, ni lo vamos a ver luchando por el podium, como parecía que podía estar en Mandalika. Primero tuvo el toque con Mar, aunque realmente no creo que a final de carrera estuviera luchando por el podio, pero bueno, estaba adelante, ¿vale? Mucho más adelante de lo que se le ve normalmente. Y tampoco no creo que esté de los últimos, ¿vale? O sea que yo creo que podría estar entre los 10 primeros, yo creo que sí, fácil. Aquí también depende del clima que tengamos. Y ya no solamente si llueve o no. El viento aquí es muy, muy, muy importante. Para cada vez más. O sea, desde que llegó esta aero a las motos es mucho más importante que antes. Hay motos que son, bueno, que te sacuden ir detrás de un piloto aquí, sobre todo en la recta esa, cuando tienes mucho, sobre todo si tienes mucho viento de cara, el efecto este que ya hacen las motos de por sí, o sea, se multiplica, ¿vale? Si tienes un viento de cara de 40 kilómetros por hora y tú llegas a final de recta a 320, son 360 lo que está aguantando ese aero, ¿vale? Entonces, cuando te salgas del rebufo del tío que te precede, es posible bueno, que hagas un recto y hacer un recto ahí, pues es Bueno, prácticamente recuerda el año atravesar. pasado Bezzecchi con Viñales, Sí, la sí, que se eso llevó por... es.
Sí, sí, es muy bestia. Entonces aquí depende de muchas cosas, pero ya te digo, delante para estar luchando por la victoria, no creo que esté. ¿Qué ocurre? Aquí es un poco más barato porque no está mal. El mundial está decidido, entonces hay gente que va a salir. Bueno, la gente que realmente, que es lo que pasa todos los años, que no lo estuvo haciendo demasiado bien, todavía quiere dejar el sello, todavía quiere, bueno, pues hacerse ver. Entonces, sí, hay gente que no tiene nada que perder, ¿sabes? Que es victoria o muerte. O sea, si más o menos en este circuito, pues acaba yéndome todo bien y sin saber ni por qué, acabo saliendo en primera línea, que eso en este MotoGP normal es bastante normal. Igual que vimos a Aldeguer o vimos a, ¿sabes? Que no están nunca, es raro incluso luchando por el podium, después te gana una carrera con 6 segundos de ventaja. ¿Vale? Ya. Eso es este MotoGP que tenemos ahora, por un montón de cosas, por aero, por neumáticos, por cómo se adaptan algunos circuitos, que hay pequeños cambios, ¿vale? Donde no es que te se dé bien a ti, cuando tú tienes la fortuna de que ese circuito te se da bien a ti, pero al mismo tiempo se le da mal a tu rival directo. Ya no te digo, no lo digo por trazado o por técnica, sino por grip, por esas pequeñas cosas en las MotoGP de hace 10 años, bueno, hacía que si yo te metía 5 décimas y este circuito no se me daba demasiado bien y a ti sí, pues no te metía 5 décimas, te metía 2, porque me habías pillado 3, pero seguía estando delante. En este MotoGP, donde hay un montón de gente en, en 2 décimas, tienes 8 o 10 tíos, ¿vale? Perder una décima yo y que me la ganes tú es que ya estás conmigo. ¿Vale? Si luego tenemos una carrera extraña, como la de Mandarica con Acosta, Acosta hizo un carrerón de la hostia, Sí. pero hay mucha gente que tiene que darle las gracias, ¿vale? Porque si no fuera por él, no llegarían donde llegaron, ¿vale? Estuvo frenando la carrera delante, ¿vale? Bueno, eso lo hizo muy bien, porque no Su, es su fácil hacer compañero, eso. por ejemplo, ¿no? Se lo puede agradecer, Binder. Mucho, sí. Sí, vale, incluso Alex Márquez, ¿vale? Pudo llegar, y si tú llegas si alguien te hace un trenecito de 6 o 7 motos, y tú llegas a ese trenecito, pero tú llevas una Ducati, pues ese trenecito, alguien me lo está parando delante. Y luego Claro, yo, claro. aquí en aceleración y en frenada, voy metiendo ruedas, ¿vale? Entonces, y con la KTM igual, la Binder le pasó lo mismo, ¿vale? Entonces, pues te llega un circuito así y unas características así y gente que no está, pues puede acabar muy delante. Otra gente que debería estar delante, como Marini, que debería estar delante, pero las circunstancias y la forma de pilotar de Marini es el anti-lucha cuerpo a cuerpo, ¿vale? Nunca, nunca, nunca te mete en la rueda de un modo agresivo, quitándote trayectoria, haciéndote un block pass, nunca. Pero cuando se lo hacen a él, pierde una barbaridad. Porque Ya. parece que una vez que ve la moto aquí, quiere apartarla para no tocar y al final acaba haciéndose un largo de 10 metros y se cuelan 2 o 3 más. Cuando eso pasa, él tiene que volver a recuperar esos 2 o 3 puestos. Eso le cuesta 30 vueltas. Y 30 vueltas Ya. no las hay. Ya. Entonces, hay un montón de gestiones que hace que alguien que debería estar más adelante desaparezca, claro, en beneficio del que Eso al estaba ahí final los atrás, que pilotos lo al saben. desaparecer tú, claro, O es sea, que tú al final es Pedro Acosta, tú tienes delante a Marini y tú dices, bueno, yo a este le meto la moto y este no me va a responder, posiblemente. ya, O va a ser muy difícil exactamente. que me responda. Aquí hay que aprovechar, ¿no? Al final, ya, está claro que eso son debilidades, ser demasiado inocente, ¿no? Sobre la moto, rodeado de algunos pilotos que no se la piensan, que no se la piensan. Ahí el que es un genio, y cambiando ahora de categoría, es Topráctico. Yo cuanto más lo veo, más encantado estoy. ¿Por qué? Vamos a ver, es un tío que es de lo más agresivo, yo te digo, de lo más agresivo, y puedo meter hasta Mark ahí, ¿eh? Pero, ¿cómo hace eso y nunca toca a nadie? Porque el otro día se metió en la chicane. Yo cuando lo vi entrar con ese diferencial de velocidad en la chicane, Sí. dije, los dos al suelo. No es que ni siquiera, no es que no se cayera, es que ni siquiera le tocó al otro. No le toca nunca. Luego, tienes esa forma de conducir que hace flexar esa BMW, la descompone toda. Porque realmente, cuando lo veías con la Yamaha, tampoco tenía esa forma de pilotar. ¿Qué ocurre? Para ganar con una BMW tienes que llevarla por encima del 110% en todos lados.
Entonces la moto hace eso, ¿vale? Porque va totalmente... Pero encima no se cae nunca. O sea, es muy, muy, muy heavy lo de este tío. Llevando la moto así, adelantando como adelanta, que no hay sitio, y el tío se mete y gira. Ni toca al de al lado, ni se cae, nunca. Es Ya. muy, muy heavy, porque eso no le sale siempre ni a mar, ¿eh? Cuando adelante de ese modo. Porque, bueno, todos lo vimos muchas veces. O sea que es un tío que cuanto más lo estudio y más veo carreras, más me sorprende. A Un ver Toprak que qué nos además depara este para mí. fin de semana puede dejar Superbikes en su rumbo hacia MotoGP yéndose siendo campeón, lo cual siempre deja un poco la sensación en un campeonato de que si el campeón actual se va, el siguiente que gana siempre posiblemente tenga la etiqueta de, bueno, ganó porque no estaba, ¿no? El ganador no estaba, ¿no? O sea, claro, a ver, si se va a Toprak, pues el año que viene, pues si gana Bulega, que es lo más probable, ¿no? Tiene mucha pinta, es que la gente diga, bueno, ya, es que habrá mucha gente que dirá, no estaba Toprak, ¿no? Porque mientras ha estado Toprak aquí, este tío no ha podido ganar. Que no le falta la razón también por otra parte. Ahora que tú has sacado de Toprak, el mismo Toprak ha tenido unas palabras sobre su rumbo a MotoGP. Ha dicho Toprak, dice, el 2026 será un año duro para mí. Dice, siempre he ganado carreras o he acabado en el podio. En MotoGP será diferente. Puede que el año que viene solo quede entre los 10 primeros o que acabe el 12º o 14º. No será fácil. Estoy preparado para que mi primer año sea un año de aprendizaje, aunque solo acabe 13º o 14º. Tengo que concentrarme en mi trabajo. Pensar así me ayudará mucho. No espero nada del primer año e intentaré adaptarme a la moto y disfrutar de ella. Bueno, el mentalizar también sabe dónde se mete, o sea, no creo que tampoco sea, o sea, Toprak sabrá mejor que nadie que se va a una Yamaha un poco en reconstrucción ahora mismo. Quizás Yamaha al final de cuentas puede ser el primer paso en MotoGP de Toprak, quizás también lo vea así, decir, bueno, me meto aquí, llego a MotoGP, estoy en MotoGP, demuestro y a ver si tengo alguna oportunidad, alguna otra oportunidad de hacer otra cosa, quizás en un sitio más competitivo, ¿no? O sea, no creo que él vaya a Yamaha diciendo, no, voy a Yamaha ya para ser piloto Yamaha para siempre, ni mucho Ya. menos lo creo. Hombre, a ver, Yamaha debería ser la peor moto de la parrilla para el año que viene, ¿vale? Uh -huh. Debería, por lógica, ¿vale? Y yo creo que sí va a ser, porque es una moto que va, joder, es lo mismo que si llegara una marca nueva, prácticamente, ¿vale? Porque todos los datos y toda la información y todo lo que tienen de la moto que tuvieron estos años no le vale absolutamente para nada. Es más, yo creo que encima si se ponen a copiar algunas cosas incluso puede ser perjudicial, que lo lleven por un camino que no es. Que bueno, algo de eso ya decía Fabio ahí atrás, que hablando del motor, que o sea, es como si cambiaran el motor, pero el ADN de la moto fuera muy parecido. O sea, que seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas, o sea, Claro. ¿sabes? Es complicado que hagas eso, ¿vale? Porque es una moto tan diferente que realmente si haces algo tan diferente y se comporta de un modo muy parecido, no es ¿Crees lógico, que eso ¿vale? puede ser beneficioso para Toprak? Es decir, llegar a una moto, a una Yamaha que va a ser muy distinta a la que los pilotos Yamaha han estado llevando, que va a ser como nuevo para todos. Bueno, claro, a ver, para Toprak comparado con el resto, o sea, comparado con sus compañeros, sí, ¿vale? Es mucho mejor, o sea, joder, claro, si ahora mismo llegaran con estas motos que, o sea, imagínate, el papel de Toprak estaría muy ensombrecido, tío. Porque Fabio prácticamente ha sido el que ha desarrollado esta moto. Bueno, desarrollado entre comillas, lo poco que se desarrolló esta moto en los últimos 4 o 5 años. Pero es un tío que está muy hecho esa moto. Y Toprak viene de otra cosa. Entonces, ahí sí tendría que haber mucha diferencia. Como va a ser nueva para todos, ¿vale? Aunque los neumáticos no, el campeonato en sí no, el trabajar con tu equipo, que Fabio o Rins o otros ya lo tienen de mano, no, para, para Toprak todo va a ser nuevo. Pero evidentemente es mucho mejor que empezaran, para él, que empezaran todos con una moto nueva que él llegara a una moto nueva que los demás ya conocen hace años. Eso sería mucho peor. Y aparte sería más frustrante porque tú con quien te comparas es con tus compañeros de equipo. Si tú estás el quinto y tus compañeros están haciendo quintos, sextos, te crees que te falta mucho. Para Ya. el año que viene a lo mejor no es tanto así, porque tienen que adaptarse todos. Y hay gente que le va a Quartararo le va a costar también.
¿Y qué ocurre? Que Quartararo no creo que tenga paciencia, porque ya la tiene agotada. Vale, Quartararo no está ahí para dar vueltas. ¿Sabes? La última declaración de Quartararo diciendo que su decisión va a depender de cómo sea la moto 2026. Yo creo que Oh, Quartararo no es tonto, joder. O sea, Quartararo sabrá que el 2026 muy probablemente la moto no sea muy allá. Y yo creo que no. si dice eso es porque yo creo que Quartararo tiene las vistas puestas fuera de Yamaha. No sé dónde, pero fuera de Yamaha muy probablemente. Me extrañaría mucho que Quartararo siguiese. Mucho, mucho, muchísimo. La verdad. Sí, a mí también. Sí, a Igualmente mí también. te digo una cosa, el turco igualmente ambicioso, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Porque aún dice esto, pero después dice, cuando fiché por BMW, veía mi primer año como una temporada de entrenamiento y quería tener éxito en el segundo, pero el primer año lo conseguimos enseguida. Quizás en MotoGP funcione igual, tal vez empiece en una No, temporada de entrenamiento y logremos buenas posiciones después de 5 o 6 carreras. Digo, joder, bueno, aquí ya se está viniendo arriba Toprak. A ver, es que también te digo una cosa, creo que le, es un poco factor Pedro Acosta, en el sentido de, tú estás acostumbrado a ganar siempre y estar ahí siempre ya. arriba luchando y eso. Y ahora se va a encontrar con una posición en la que no va a ser así. Va a tener que saber cómo gestionar eso también a nivel personal, a nivel emocional, a nivel, pues eso, ¿no? A nivel mental y darse cuenta de que esto es como cuando pasas un poco de la indicar a la Fórmula 1, ¿no? No, amigo, aquí o estás en el lugar correcto o es muy difícil que puedas estar ahí arriba. Es cierto que ahora están mucho más igual a las fábricas que hace 20 años, ¿no? Pero porque ahora te ves, por ejemplo, en la clasificación que te ves el top 10 que están en 4 décimas. Joder, eso es una locura que estén en 4 décimas 10 pilotos en una Q2, ¿no? Pero igualmente es que va a ser muy complicado. O sea, yo veo muy, muy, muy difícil que este tío con una Yamaha, oye, ojalá nos dé esos chispazos de brillantes que no dudo que nos los pueda dar en alguna carrera, igual que Rins nos la ha dado en Mandalika, que se nota que es un tío con talento, ¿no? Que si no, tú no estás ahí arriba. Pero me extrañaría mucho que de forma constante o regular en su primer año, además cambiando de Superbike a MotoGP, yéndote a Yamaha, No, lo veo muy no. difícil. O sea, veo muy, muy, muy Muy, difícil muy que complicado. esté en 5 o 6 carreras esté ahí. Oye, ojalá, sería increíble, ¿eh? Y sin duda es uno de los grandes alicientes que tenemos en el 2026, Toprak, sin duda, en MotoGP, que muchos llevábamos tiempo pidiendo, ¿no? Que se diese esto, tener al turco aquí en la categoría reina, que deja bastante coja Superbike también. Todo se ha dicho que se vaya Toprak de ahí Sí, porque a nivel mediático, creo que es un golpe, bueno, como son de los mismos, quizás no eso, pero creo que es un golpe mediático grande, grande, grande. sí, a ver, el Superbike se va a quedar, porque vamos a ver, yo no veo, a ver, no veo repuesto para Toprak, pero no para el año que viene, no lo veo en años, ¿vale? A ver, este tío si llega a llegar a MotoGP con 18 o 20 años, ¿vale? Hubiera tenido algún mundial, seguro, ¿vale? Seguro porque, joder, yo te digo que hay gente que tiene mundiales en MotoGP que para mí no tiene el talento que tiene Toprak. Talento natural, ¿vale? Ni de coña, y tiene mundiales. Vale. Otra cosa es que ahora llegue, no se adapte con 28 años y al final no acabe siendo campeón del mundo porque, bueno, porque las circunstancias cambian. No tiene tanta hambre, ya es millonario, igual tiene caídas y con 30 años empieza a la cabeza a decirle ¿qué hacemos con mi vida? ¿Vale? Eso, aquí hay que llegar cuando hay que llegar, tío, ¿sabes? Incluso gente que llega con 20 años y con un talento de la hostia, como esa Costa, si llegas y no estás en el sitio indicado, en el momento indicado, pierdes años. Acosta va a perder 3, mínimo. Ya, 3, esos son tirados a la basura, ¿vale? O sea, imagínate un tío que llega con 28 a una moto que ahora mismo debería claro. ser peor que la KTM, por lógica, ¿vale? Para el Sí, año que sí, viene sí, sí. debería ser peor. Si no es que KTM tiene un problema en serio, ¿vale? Entonces, eso todo hay que analizarlo desde el punto de vista. Mira, esto es cuando, cuando analizamos la gente, me hace mucha gracia a mí esto, ¿vale? Que lo lees por ahí. Sí, la gente no reflexiona en lo que dice, creo. Porque es algo que se dice y el resto de la gente lo repite sin razonar siquiera por qué. No, la gente de Superbike no tiene talento para. O la gente de. O sea, como si la gente perteneciera ya por genética Ya, a algo, ¿no? O sea, quiero decir, la gente no se da cuenta que los pilotos de MotoGP, a ver, cuando hablamos de los pilotos de MotoGP, ¿de quién hablamos? De Márquez. Vale, si es así, vale. No, a los pilotos de MotoGP son los 22, ¿vale?
O sea, ¿los pilotos de MotoGP tienen talento para ir a Superbike y ganar? No, no. O sea, yo te digo que ahora mismo me coges a cualquier tío de Superbike, Bueno, coges vamos a y ver le das lo Oliveira que en sea. BMW de Toprak el año que Sí, viene. no, eso ya lo vamos a ver. El ridículo va a ser espantoso. Eso ya lo puse yo por ahí. Pero ya no te digo Oliveira. O sea, cualquiera de los que. Tú me dices ahora, yo estoy convencido que Acosta coge la BMW de Toprak el año que viene y no gana el mundial con esa moto. Con otras sí, con esa moto. Toprak ¿Vale? O ha sea que, hablado sobre esto, ¿eh? Toprak ha dicho, para mí es muy sencillo, todos los pilotos de MotoGP que entren en este paddock, el de Superbikes, lo tendrán muy difícil a menos que corran con una Ducati. eso lo leí. Sí, bueno, sí que es así, tío. Vamos a ver, y cuando, por ejemplo, hablamos, hay gente que dice, no, mira lo que hizo, ¿cómo se llama? Bautista. A ver. Bautista, cuando se fue a Superbike, no ganó. ¿Vale? Y tenía la mejor moto. Era cuando era un piloto de MotoGP. Era un piloto de MotoGP. Fue al Superbike con la mejor moto y no ganó. Luego estuvo 2 años más con Honda, que no era la mejor moto. Claro, entonces ya estamos. Claro, alguien me dirá, claro, es que con Honda no era la mejor moto. Claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Del piloto de Superbike? ¿O de la Ya, moto? ¿O del combinado? Porque ya, es ya, que ya. os recuerdo que Toprak sí ganó con la peor moto. No con la mejor o la segunda, no con la peor. ¿Vale? Porque esta BMW es la misma BMW de hace 2 años, la del año pasado cambió un poco, que llevaron un chasis especial, que no le permitieron llevarlo este año por lógica, porque si no sería un prototipo, ¿vale? Esta moto es la que estaba peor, o sea, última en marcas y última en piloto. Última, ¿vale? Hasta que él llegó. La moto no cambió, la moto es la misma, porque está homologado bajo la serie, la moto de serie, ¿vale? Habrá un montón de cosas que puedes, que pequeñas cosas. Lo que es el concepto de la moto no cambió. Igual que no cambió la Kawasaki, por eso está donde está. La Kawasaki que ganó 6 mundiales hace 3 días, ahora está en la mierda. ¿Por qué? Porque no cambió, ¿vale? Cuando cambien, pues igual sí. Entonces, tenemos que pensar que Toprak ganó con esa moto, ¿vale? Y ahora yo te digo que yo no se me ocurre coger un piloto de MotoGP ahora para el año que viene y que gane el Mundial de Superbike contra las Ducati con esa moto. ¿Por qué no? Ya, ¿Vale? Igual ya. que decimos, mira, gente que viene del Mundial de MotoGP. Masia es campeón del mundo de Moto3. Quiero decir, los pilotos de MotoGP son pues pilotos que ganaron el Mundial en Moto3 y luego pasan a Moto2. Esos son los pilotos de MotoGP. ¿Vale? Masia salió del Mundial de Moto2, llegó aquí con una Ducati y está haciendo ridículo. ¿Vale? Mientras que Manu Gas salió de aquí, llegó al Mundial de MotoGP y para mí será campeón del mundo este año, ¿vale? Porque a no ser que Moreira le meta 22 puntos, ¿vale? Yo sé que 20 puntos se lo robaron, ¿vale? Entonces será campeón del mundo quien sea para los anales de la historia. Para mí, si Moreira le mete más de 20 puntos a Manu, es campeón del mundo. Si Moreira gana con 5 puntos, vale, campeón del mundo. Para mí no, porque para mí le robaron 20 puntos a Manu. Quiero decir, no pienso que se lo robaran porque estoy convencido que hubo mano negra, mano blanca, me da igual. Es que me da igual, porque, quiero decir, Ya. tú no puedes quitarle 20 puntos a un tío por llevar algo que no se beneficia. ¿Vale? O sea, tú no puedes. Lo que no puedes hacer es que a un tío que lleva las presiones mal, ¿vale? Que es peligroso para él y para los demás, que le da un beneficio de décimas por vuelta, meterle 8 segundos. Cuando haces todo eso, un riesgo para ti, un riesgo para los demás, que te explota el neumático, y encima te beneficias de ello con respecto a tus compañeros, te meten 8 segundos. Y por no montar una actualización del cuento chino, que encima, por lo que parece ser, las dos motos son iguales, o sea, te metan 20 puntos. Vale, eso a mí no me entra en la cabeza, me Bueno, explota 20 la puntos. cabeza. Le quitaron la posición en la que quedó. O sea, no, Sí, no o por 20, ser 20 clasificado. puntos. Los 20 quedó sí 20 o sí, puntos. sí. Ya. Claro, ya. O sea que, por eso te digo. Pero bueno, ahora nos desviamos con el tema este, porque sí hay cosas que me parecen muy chapuceras, ¿vale? Por joder, hacerlo bien, coño, pero es que es muy chapucero, joder. O Ya, sea, ya, es ya. No, posible que no, no se tienes entere, razón. de todo esto es posible que no se entere, pues no sé, el señor que ve las carreras el domingo mientras que come y no se entera de nada más. Y claro, que es la mayoría de la gente. Pero la gente que metemos el dedo un poco más, esto es muy Sí. chapucero. No, sin duda.
bueno, vamos a ver. Salimos del fango, Sí. del terreno pantanoso y nos vamos con KTM. A ver, KTM. Paul Espargaró sustituye a Maverick Viñales, que ya vimos como Maverick Viñales finalmente, después de varios intentos, ¿no? De volver, al final decide quedarse en casa y recuperarse del todo, sobre todo pensando en ese 2026. Paul va a sustituir a Viñales, Paul Espargaró que, bueno, no lo ha estado haciendo mal las veces que ha venido, ha estado haciendo una actuación, la verdad que bastante correcta, es decir, no al nivel de los pilotos KTM, quitando lo mejor a Pedro Acosta, pero al nivel de los otros pilotos KTM ha estado Paul Espargaró, ha estado con ellos, con lo cual yo creo que bastante bien. No sé qué podemos esperar de aquí, o tú qué piensas que podamos esperar de Paul en Australia. Es que no sé si preguntártelo porque, bueno, es un piloto que viene, que ya sabemos que obviamente no tiene ese ritmo competitivo y demás, pero te demuestra mucho, como siempre, ¿no? Y esto Paul se lo toma un poco mal, porque Paul Espargaró mencionó que le molestó cuando la gente dijo, fíjate dónde estaba Ñaya, ¿no? Que incluso por detrás o luchando con Paul Espargaró. Y digo, y joder, y yo creo que también él se lo tiene que tomar como algo, coño, joder, positivo. O sea, es que al Sí. final, vale, él dice, sí, yo sigo siendo piloto ya, pero bueno, no estás compitiendo. O sea, aquí hablamos muchas con todos los pilotos, con los pilotos que se lesionan y demás, de la falta de ritmo competitivo, ¿no? Que tienen, y es normal, el ritmo de competición, el no estar todos los fines de semana a nivel de todo, de concentración, de focus, de estar dándote codo con los pilotos en la pista. Sin embargo, él lo ha hecho bastante bien. Yo creo que bueno, que dice mucho también de un poco de cómo puede que esté también las cosas para que venga un Paul Espargaró, que yo siempre le he considerado que es un piloto que ha tenido bastante talento, y que venga Paul Policho y sea capaz de meterse en el top 10, sea capaz de meterse en una Q2, sea capaz de conseguir, de estar en zonas nobles, teniendo en cuenta que tiene una KTM. No sé qué te parece a ti esta sustitución de Paul, que imagino que durará lo que queda de temporada por delante. A ver, con una KTM Philip Ivans, a ver, yo no lo veo entre los 10 primeros, ¿vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Mar no está, hay gente que ya hizo lo que tenía que hacer, hay gente desencantada, o sea que puede pasar cualquier cosa. Con respecto a que se ofenda porque le digan esto, a ver, me parece una tontería, tío, porque, joder, o sea, ¿cómo lo ves? Que, vale, pues que Pecco es campeón del mundo y lleva una Ducati. O sea que, joder, si es un honor. O sea, que, que aunque Peco esté muy mal, pues oye, que esté luchando con Paul. De todos modos, hay algo que ya os dije hace algún tiempo y que creo, ¿no? En este caso no fue hablando de Paul, fue hablando de Dani Pedrosa. Eh, Esto ya, yo creo que os lo dije ya hace, bueno, hace mucho tiempo. Creo que fue en el Gran Premio Jerez o por ahí. ¿Vale? Que para mí el nivel global del campeonato ahora mismo es mucho más bajo que el de hace unos años. El global, ¿eh? No te digo, eh, o sea, piloto por piloto, eh, era mejor a principios del 2010, 11, bueno, entonces estaba Stoner, pero bueno, es igual, aunque me quitan Stoner, ¿vale? Había un montón de gente que tenía muchísimo talento delante. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes toda esa gente que tiene muchísimo talento delante y a ti te toca, por generación, estar con ellos, por dicho, pareces un piloto vulgar. ¿Vale? Cuando te quitan esos, ¿vale? Si le quitaran esos a Policho en su día, claro, eso no se puede hacer. Bueno, es que parecía un piloto vulgar incluso Valentino, ¿no? Porque una vez que llegaron esos, Valentino del 2010 hacia adelante, excepto algún año raro, como en el 15, pero ya os digo yo que el 15 fue raro, ¿vale? Por un montón de cosas. Eh, pues prácticamente no ganó nunca más. Y oye, no sería por edad, porque con Valentino cuando se Ya. fue tenía una edad, pero en el 2010 era más joven de lo que es Marc hoy. ¿Ok? Entonces, claro, cuando eso es lo que nos da, que cuando se juntan todos estos, cualquiera que luego hiciera sexto o séptimo, puede ser un piloto mucho mejor de lo que nos creemos que era. ¿Ok? Ya. Lo mismo que pasó a Dani. Entonces, por eso hay que compararlo dentro de un contexto a muchos Bueno, pilotos, ¿vale? Paul le luchó un campeonato a Marc Márquez en Moto2, ¿eh? Sí, O sea exactamente. Sí, no sé, a mí Paul Espargaró sí me pareció un piloto que tenía bastante talento, un piloto muy talentoso. sí, Lo que hombre. pasa que esto es lo de siempre. Lo difícil es estar en el lugar indicado en el momento indicado. No es lo Claro, tío, pero mismo.
ser Marc Márquez y que te suban al Repsol Honda que ser Paul Espargaró y que te suban al Yamaha Tectura. Claro, es que, aparte de eso, también es cierto que esto cuando el año este que peleó por Mar, hubo la caída aquella polémica en Sí, Montmeló, me parece que fuera. Sí, a ver, uno llevaba una Kalex y el otro llevaba una Sotter, que con una Sotter no ganaba nadie, o sea, nadie es nadie, por eso se fue del campeonato. O sea, esto no es que sea, no creo que tuviera una diferencia bestial tampoco, ¿vale? Pero había ya. diferencia por eso mismo, porque no ganaba nadie con esa moto, tío. Y le ganó el mundial, bueno, porque es Marc. Vale, pero mira, esto es como comparar cuando tú eres el mejor de tu Que le hacía promoción. la moto para él. Sí, claro. Sí, tiene una moto para él, sí. Para Una, él. una Sander para él, sí. Es lo mismo que te decía, es lo mismo que ser el primero de tu promoción, ¿vale? Sí, pero de la tuya. Tú eres el primero de tu promoción. Pero Ya, cuando llega el primero de tu promoción, llega el primero de una promoción, 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 todos son el primero de una promoción. Pero cuando llegan a otra promoción, hay uno que es el 10. Oye, ¿qué pasó aquí? Claro, porque aquí ya hay muchos primeros de esa promoción. Vale, entonces eso, te lo digo porque, mira, yo cuadré en una vuelta ciclista que dábamos por aquí, cuadré con un chaval, eso hace muchos años, que era Cabo Peguero, que era de la Guardia Civil y era el primero de su promoción en moto. Claro, hostias, tú dices, hostia, el primero de la promoción, claro. Entonces es como si dijéramos que es el mejor, no sé, guardia civil que anda en moto de toda España. Ni de coña. No era el mejor ni aquí en la provincia de Pontevedra. Pero en su promoción, sí. claro. Claro, en su promoción Su eran todos promoción. los toquetes. Claro. No, andaba bien, pero yo recuerdo que no era para tanto ni muchísimo menos. Me metía unos Ya, baños que te ya. cagas. Pero es eso. Entonces, eso es lo mismo, tío. El Primero de tu promoción, el sí. contexto siempre importa, ¿eh? El contexto Hombre, siempre hombre, que importa. no te quepa ninguna duda. No, que se lo pregunten a Valentino. Con lo fácil que ganaba y de real. Cuando era el mejor Valentino es cuando más le costó ganar. Valentino era muchísimo mejor en el 2008 y 9 y 10 de Sí. lo que fue nunca. Yo De lo que también fue estoy en de el acuerdo con eso. 4-3, hombre, por favor. En el Yo también 4-3 estoy de acuerdo. ganaba, cometía 3 errores cada carrera. Si iba largo, lo que pasa es que luego volvía y ganaba igual. Se ha jodido. Ya, ya. Tenemos, fíjate, han estado hablando desde el Tectura, Poncharal ha mencionado que a Enea Bastianini le afectó ese cambio, ¿no? De Giribola Claro. a Palacín, que ha mencionado que sí, que es un cambio que le ha afectado y que incluso le ha dicho que ha sido doloroso para Bastianini, es decir, que posiblemente le haya afectado también incluso ya no solo a nivel en lo deportivo, sino incluso quizá a nivel personal, ¿no? En lo emocional también puede que le afectase un poco. Además, es que todo esto, creo que todo vino muy, muy mal. Lo que pasa es que con KTM te quería preguntar porque, bueno, si es que alguien puede tener la respuesta. ¿Dónde está KTM realmente? O sea, ¿cuál es la posición realmente de KTM ahora? Porque tengo mis dudas, honestamente. O sea, yo antes fíjate, hasta que llegamos hasta Montmeló, que no hace tanto de Montmeló realmente, pero hasta Montmeló que tuvimos a Binder, a Bastianini, a Pedro Acosta ahí arriba, haciendo podio además en a Bastianini en Montmeló. Y tuvimos a esas tres KTM ahí arriba peleando y veníamos ya de varios fines de semana, de varios grandes premios seguidos, en la que estamos viendo una KTM competitiva desde Breno. Claro, la sensación era, ojo, ¿no? Que bueno, que KTM parece que han dado un pasito hacia adelante y en todos los circuitos están funcionando en distintos tipos de circuitos. De pronto desaparecen un poco, menos Pedro Acosta, que es el único que consigue mantenerse ahí arriba independientemente del circuito que sea, ¿no? Pero esto quizás nos puede sorprender menos, ¿no? Por lo menos a los que sí pensamos y le otorgamos el talento que creo que muchos creemos que tiene el piloto murciano. Sin embargo, los demás de KTM desaparecen. Es cierto que en Mandalika Binder aparece, pero como tú bien habías dicho, al final, si tú creas ahí un trenecito, generas unas oportunidades y un esto, pues quizá te puede generar una sensación no muy realista de que tú normalmente, si estarías el 12.º o el 10º, de pronto te puedes ver que puedes ir llegando al cuarto porque, bueno, haces una mejor gestión del neumático durante todo ese tiempo, mientras que los otros están peleándose, te aprovechas un poco de ese tren y llega. Y acaba Binder en cuarta posición. Eh, claro.
¿Cuál es la posición real de KTM? O sea, ¿dónde está KTM realmente? KTM no está donde está Pedro Acosta ni de coña. O No, sea, no, pero KTM está por delante de. ¿KTM está por delante de Aprilia? No. no, ¿KTM está por delante de Honda? no, ni de coña. No, Tampoco. no, ¿Crees tú que esté por no. delante de Honda? O sea, solo está por delante de KTM, de Yamaha, que diga. Sí. Y a ver, y te digo que está por delante de Yamaha simplemente por una cosa, porque ellos ya tienen el camino y Yamaha no. ¿Vale? Ya. O sea, ahora mismo, que no te extrañe que llegues a un circuito donde varias Yamahas estén por delante de las KTM. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que KTM creo que tiene que encontrar el camino, porque, vamos a ver, el concepto de moto ya la tiene, Yamaha no. ¿Vale? Bueno, un Tiene un momentito, V4. eso lo hemos visto en el último fin de semana. Hubo 3 Yamaha en la Q2 y solo Pedro Acosta en la Q2, ¿eh? Ya. Por eso mismo, tienen que encontrar el camino. Ellos tienen un motor, un V4 que corre y que acelera. Eso es muy complicado de hacer. Eso no se hace de hoy para mañana. Ya verás lo que le va a costar a Yamaha, con todo el potencial que tiene Yamaha. Porque es posible que si haces uno que corre muchísimo, ¿vale? Que es lo que le pasaba a la Honda de Superbike, corre más que la Ducati, pero es que es imposible aplicar eso al suelo. Es una moto que no tiene tracción, aunque este año parece que va mucho mejor. Pero es muy complicado hacerlo. Luego, si tienes uno que tracciona muy bien, resulta que te van a abrasar en las rectas, que es lo que le pasaba a las Yamaha al crossplay de Yamaha, de Lorenzo y de Valentino eternamente. Pero con eso ganan los mundiales. ¿Vale? Entonces no cambies algo que está ganando. Entonces es complicado. KTM, el concepto de moto ya la tiene. No tienen que desarrollar una moto desde cero. ¿Qué ocurre? Lo de KTM, yo creo que lo que están haciendo es un pasito hacia adelante y otro hacia atrás. Como si ahí no gobernara a nadie con criterio. Honda, ¿qué está haciendo este año? Porque hasta ahora estaban haciendo lo mismo que ellos. ¿Por qué estaban haciendo lo mismo que ellos? Porque estaban probando cosas a la desesperada para convencer que Marc se quedara. En vez de decir, vamos a tirarnos 2 años aquí de parsimonia y no cambiamos nada que no sepamos realmente si funciona o no. ¿Y qué hay que hacer con eso? Ir a circuitos diferentes, sabiendo que esta semana y la otra y la otra y la otra vas a estar en la mierda. ¿O no? Y luego lo apruebas o lo quitas. No lo quitas dando 2 vueltas en un circuito, que es lo que estaba haciendo Honda con Mar hace 2 años. Yo creo que KTM ni tan allá ni tan acá, pero están haciendo cosas de ese tipo. Porque siempre están casi llegando, y de repente 3 pasos atrás. Es que llevan así desde que, ¿cuándo fue el año que ficharon? El primer año de Miller con KTM, 2024, ¿no? No, 23, ¿no? 23. 23. Sí, sí, Yo sí. recuerdo que, 23 cuando llegó Bastianini a. sí, exacto. Yo recuerdo que para mí fue el año que más me sorprendió KTM, porque recuerdo aquella carrera de Jerez con Binder delante, o sea, no Binder, todas las KTM delante, saliendo en aceleración primeros en la primera curva. Y con Dani. Pues, exacto, y con Dani. Entonces, fue el año de decir, hostia, le falta nada. Le falta nada. O sea, yo creo que estaban como está Honda ahora. ¿Qué ocurre? Entonces ellos tenían pilotos de verdad y Honda hoy no los tiene. O sea, de verdad, punteros, Ya. punteros, punteros, ¿vale? Entonces a Binder aún no estaba desmoralizado, era un piloto que, bueno, pues era un piloto puntero. Dani, pues, aparte de ser el probador, es Dani. Y estaban todos ahí delante. Todas las motos no dependían del talento de un piloto. Estaban todas, ¿vale? Algo parecido a lo que leo yo en Honda, por eso te digo lo mismo, porque si al final en un circuito está una Honda, en otro circuito no está esa Honda, pero está la otra. Eso es que la moto está. La moto vale para todos los circuitos. Lo que falla es, ya sabes, está claro, porque sí. O sea, otra cosa es que, digamos, Claro. en un circuito determinado están las Hondas y en otro desaparecen todas. Entonces la moto, ¿qué es lo que pasaba con las Aprilia desde los tiempos? ¿Vale? Entonces a esa moto le faltan muchas cosas. Pero si al final, si no es este piloto, es el otro, y si no el del medio, vienen estando en todos, es que la moto está. Lo que falta son los pilotos. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es lo que le pasa. Pero que ATM, ¿qué ocurre? Que es posible que este poco que le falte sea eterno. Quiere decir, no quiere decir que porque le falte menos vayan a llegar antes, porque Ya. antes tienen que encontrar el camino para llegar. Y con que siguen haciéndolo y deshaciéndolo, probando cosas al tuntún, La que eso distancia es, se mantiene.
Claro, mira, esa agilidad europea que hablamos muchas veces, que yo no la veo, ¿vale? Porque hablan los medios, la mayoría de ellos, de no, los japoneses tienen que trabajar como los europeos porque esa agilidad, o sea, esa agilidad y tal, yo no la veo así, ¿eh? O sea, veo lo que esa agilidad es lo que le llevó a Ducati tardar 20 años en tener la mejor moto, por ejemplo. Y es la que hace que ninguna de las otras europeas lleguen, porque de momento ninguna de las otras ha sido campeona del mundo, ni se ha acercado por el momento, ni se ha acercado. ¿Vale? Esa agilidad muchas veces lo que te hace es montar cosas que en una o dos o tres carreras determinadas parece que estás ahí porque estás detrás de una Ducati y parece que estás ahí y luego en las otras dos estás el octavo. ¿Vale? Con eso no vas a ser campeón del mundo nunca. Con eso saldrás Ya. en alguna portada un domingo determinado porque has hecho un papelón, no porque has hecho un papelón, porque has hecho segundo o tercero, pero como de ti se esperan una mierda, que hagas el 10, al hacer segundo o tercero, es noticia, ¿vale? Pero sigues estando donde estás. Y así es como veo yo, de verdad, por eso yo discrepo con esa agilidad, porque es cierto que sí, pues son capaces de probar un montón de cosas de hoy para mañana, pero la diferencia que yo digo muchas veces de tener ideas a tener ocurrencias es esa. No estamos yendo hacia adelante. Oye, pon un basculante, no sé, me lo invento, así. Y un día pues le funciona. Joder, eres un genio. Próxima carrera. Circuito diferente, en la mierda. Bueno, Bah, eso es ya lo no que eres se ya no quejaba eres un genio. siempre Maverick Viñales en Aprilia, ¿no? Que decía, es que no entiendo cómo podemos venir de ganar y ahora aquí es que no hay forma. Vamos Ya, súper mal. ya. Bueno, pues eso le Eh, pasa a KTM bastante. ¿Qué ocurre? Que lo está maquillando Pedro, todo, encima. O sea que claro, yo te iba a peor preguntar, porque encima, perdón, le hace pensar a KTM que que la está moto mejor. está mejor de lo que está. O sea, eso peor aún. Yo te iba a preguntar que después de todo lo que me has dicho de KTM, ¿cómo valoras la quinta posición que tiene en el Mundial ahora mismo Pedro Acosta con esta KTM? No tan lejos de Bezzecchi por delante, o sea, A teniendo ver, detrás a los dos del 46. realmente yo creo que Pedro podía estar tercero del Mundial. Si de verdad, si no hace falta que veáis las carreras. Vosotros cogéis la clasificación y veis los puntos que tiene Peco, los ceros que tuvo Acosta, absurdos. Ceros, bueno, algunos por averías, por poner solamente esos de las averías, de roturas de cadena y cosas estas, y pensar que yo creo que en esa eran 16 puntos, en el de la cadena, sumárselos y veréis dónde se colocaría. O sea que debería estar mucho mejor O sea, de lo que como realmente está. mínimo, en la lucha absoluta por la tercera posición del Sí, Mundial. como O sea, mínimo, eso como como mínimo. mínimo. También es cierto que Beth también, ¿eh? O sea, lo Claro, mismo que te claro, digo de claro. Acosta, te lo digo por Beth. A Beth lo tiraron, o sea, le pasó Sí, de todo. O sea, que también sí, a lo ver, mismo. Bezzecchi, si no hubiese cometido el error que comete el domingo de Mandalika, yo no sé si hubiese podido con Fermín Aldeguer, que ese es otro tema, pero que probablemente Bezzecchi estaría ahora o por delante de Bañaya o igualados Sí, en puntos o algo está así, igualado, sí. Sí, seguro. sí, sí. Yo creo que seguro, porque creo que si no hubiese quedado segundo, con lo cual estaría empatado ahora mismo a puntos con Bañaya. Lo cual, hostia, ahí yo Bañaya se está agarrando ahí a un clavo ardiendo con eso. Bueno, tema, mira, pues ya que estamos a Aprilia, claro, aquí realmente no veo tantas chichas como en otros, en el sentido de que tenemos Jorge Martín no está, tenemos a un Bezzecchi que a ver también qué tal regresa, un Bezzecchi del que no se sabe aún nada. La página de MotoGP, o sea, no se da por hecho que no vaya a tener sanción, que esto es una cosa que yo también he intentado dejar claro. Desde MotoGP lo que se dice es que, bueno, que se sigue todavía eso, estando ahí en el aire, porque creo que como al final a Bezzecchi se lo llevaron al hospital también y después del golpe con Mark, creo que ahí se creó pues ese agujero en el que no vieron el momento de poner la sanción. Pero claro, estamos ya, bueno, a la altura que estamos grabando esto estamos grabando el martes. Todavía no hay sanción para Bezzecchi, no sé si el jueves quizás sí, pero lo normal es que tuviese algún tipo de sanción. Marco Bezzecchi para el Gran Premio de Australia, si es que lo disputa, que en principio no hay ninguna noticia que indique lo contrario, ¿no? Sí.
A ver, desarrollo lo que te estaba diciendo antes, que me quedó aquí un detalle, porque si Vale. no, hay veces que dejo las cosas a medias y Sí, sí, luego sí, no se sí. entienden, Tú como al ritmo libre total. lo que te decía del modo este que tienen algunos europeos de esa agilidad que se le, bueno, pues que tanto a KTM o a Aprilia, sobre todo a Aprilia, de mover cosas, vemos que son ellos los que los tienen. O sea, Ducati jamás hizo eso. Ducati nunca trabajó así. Ducati siempre trabajó muchísimo más como trabajaban los japoneses antes. ¿Vale? ¿Por qué? Gigi cuando llegó ahí tuvo un proyecto prácticamente a 5 años sin hacer nada. Nada. Tomando notas y teniendo muy claro lo que iba a hacer, ¿vale? Muy claro lo que iba a hacer. O sea, es un proyecto a muy largo plazo. Luego, la paciencia de decir, me falta un pequeño step, tengo que fichar a un piloto puntero con un estilo Lorenzo. Para dar, Ujú. o sea, una paciencia infinita y de improvisaciones y hacer agilidades y ocurrencias, ninguna, ¿eh? Ninguna, ¿vale? Por lo tanto, yo cuando me hablan de esto, me quedo un perdona, o sea, porque quiero decir, quien sí hace ese tipo de cosas es Aprilia y KTM, o sea, de ocurrencias. Ya estamos casi llegando, pero hacemos algo y lo jodemos todo, ¿vale? Por eso que te digo que no estoy de acuerdo con ese concepto, porque, porque si nos referimos a Aprilia y a KTM, estoy convencido que sí, que trabajan de ese modo, ¿vale? Mándame 20 basculantes, como decía el otro, aunque 18 de ellos ni siquiera entren en el eje, porque no están fuera de medidas. Pero vamos probando. Ese tipo de cosas sí. Que Ducati hiciera, o esté haciendo, o hiciera alguna vez ese tipo de cosas, ni de coña. Si Ya. veis cuando llegó Gigi, lo que hizo año tras año para al final llegar, y es más, incluso ahora que tiene la moto, bueno, claro, ahora no es normal dar tumbos diferentes, ¿no? De dirección, pero siempre es bastante conservador, que fue agresivo cambiando cosas, cambiando el concepto de whole shot, todo eso, sí, hombre, pero es que eso estuvo estudiado durante años, o sea, 5, eso está en Bueno, público, notorio. Davinia menciona que sus primeros años en Ducati, obviamente hubo impacto en lo técnico por su parte, pero que en lo que más se centró, más que en lo técnico, fue a nivel organizativo dentro del equipo y en todo ese sentido fue su principal tarea Tomar que notas, exacto, es lo que te decía. Sí, fue sí, mejorar todo cómo funcionaba Ducati en sí a nivel equipo organizativo y demás, más allá que lo técnico. Porque él se dio claro. cuenta de que había grandes lagunas y grandes fallos en el sistema que utilizaba Ducati de trabajo y que eso fue lo primero que se centró en cambiar y que por eso, bueno, él incluso hablaba de la figura de que él, por ejemplo, de esto de que no la cadena no fuese tan larga desde lo que dice el piloto hasta que le llega al ingeniero. El Claro. que estuviese los ingenieros en pista, el que no sé qué, o sea, que él quería no, aquí, que la gente tiene que estar aquí también en el box, los ingenieros tienen que estar aquí en el box. No que el piloto se lo diga a su jefe de mecánico, que su jefe de mecánico se lo diga a un ingeniero, que esto llegue a Italia, esta información con lo que sea, no. Aquí hay que acortar absolutamente. Yo quiero que los ingenieros se enteren de primera mano ya del piloto, no que tenga que pasar por mano antes de llegar. Decía que son Ducati no era así, por ejemplo, hasta que él llegó y lo cambió. Y así muchas cosas, y a nivel de organización, a nivel de cómo se tenía que trabajar dentro del box, como a nivel de comunicativo, también dentro de todo lo que es la estructura de Ducati. Él dijo que eso fue que él se pudo dedicar posiblemente su primer año, sus primeros 2 años, se pudo dedicar sobre todo en eso. Por eso él, que él llega a final del 13, él siempre dice que para él realmente lo que considera su primera moto es la del 2015. Sí, Es la que considera su primera moto de verdad suya, en plan, como bueno, aquí ya sí he metido algo en mi mano, pero mi primer año realmente no, mi primer año realmente fue vamos a tirar con lo que tenemos, pero vamos a cambiar esto, que él lo consideraba incluso de primera más importante que se tenía que cambiar dentro de la estructura italiana, o sea que ahí imagino que hubo bueno, muchas cosas que después se vieron que se fueron también aplicando en otras fábricas y en otros equipos. Al final, bueno, todas yo creo que intentan más o menos. Una cosa es imitar y otra cosa es hacerlo como lo hace el original, pero creo que al final todos intentan mirar también al equipo que va, bueno, que es el que está dominando, ¿no? Yo creo que también una de las hombre, grandes hombre. claves de Ducati es
posiblemente siempre lo digo, no sé si te acuerdas Mercedes en la Fórmula 1, la época, los años que estaba absolutamente dominando, sin rival. Era Lewis Hamilton y ya está, porque Bottas era, bueno, Bottas era una Sí, curva más en cada circuito, o sea, no era la verdad que como si no estuviese. Pero, se inventaron el sistema este del, ¿cómo era? En el que era el dash, ¿no? Era el que movían el eje de sí, dirección, podían hacia adelante o hacia atrás, dependiendo, ¿no? Si estaba en la recta o en la curva. Y sí, sí. claro, eso se lo dejaron ese año, después lo prohibieron, ¿no? Que también siempre son esas decisiones que me parecen súper raras, Buah. que digan, bueno, esto está prohibido, pero para el año que viene, para este año se puede utilizar, Sí, joder. Pero claro, a mí lo que me sorprendía, lo que yo valoro mucho, es de que te ves a un equipo que era el dominador y aún así seguían innovando, seguían siendo como los primeros en seguimos siendo nosotros los que estamos sacando cosas. En vez de ser vosotros los que estáis atrás, que sois los que tendríais que estar sacando estas cosas, ¿no? Somos nosotros, los que ya estamos delante, seguimos innovando. Y claro, aquí obviamente, pues, se puede decir, bueno, yo tengo la ventaja de que están ya ahí arriba, pues pueden explorar un poco otras cosas, ¿no? Pero creo que al final también la clave no es siempre, esto lo decía Paul Espargaró además en una entrevista con Nico, que en KTM entendían que no todo puede ser copiar, porque si copias, vas a aspirar simplemente a posiblemente a estar detrás de ellos. sí, claro. Va a ser muy difícil que vayas a ser mejor que el original. Tienes que intentar siempre, pues, intentar a ver si puedes sacar algo que el mejor no tenga. Lo que pasa que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil hacerle esto a Ducati y al nivel que está Ducati, que creo que bueno, los periodistas, la gente que está allí en el paddock, consideran que a nivel trabajo y demás y eficiencia son los número uno. Ahora mismo en MotoGP tienen muy interiorizado la metodología de trabajo, qué es lo que tienen que hacer. Y no sé si en ese sentido, con menos presupuesto, no sé cómo lo verás tú, A pero ver, en mira, lo que comparación tiene con las japonesas, ¿cómo lo ves? Ducati tiene algo que, quiero decir, Ducati lo único que tiene ahora mismo, bueno, lo único, que lo es todo, es el único equipo que tiene un tío que es el responsable de todo lo que se haga ahí, que tiene 40 años de experiencia en motos de carrera. ¿Vale? ¿Quién otro lo tiene? O sea, ¿a quién tiene que tener? Ya, A uno ocurrencias, a uno ocurrencias. Y, bueno, o sea, no, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, cuando tienes eso, ¿qué te queda? Copiar. Porque, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una genialidad mayor a la que hace Gigi, que ya no es que Gigi sepa mucho más lo que hay que hacer. Gigi seguramente que ya sabe lo que no hay que hacer, ¿vale? Entonces ya no pierde tiempo haciendo cosas que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque ya las hizo, ya metió la pata. Ya lo hizo en Aprilia antes, hace 20 años, o en Superbike, o da igual, tío, da igual. Entonces es posible que gane mucho tiempo simplemente porque no lo pierde haciendo cosas que ya sabe que no se deben hacer, mientras que otra gente todavía lo está probando. Eso es la diferencia que tienen. Entonces, es así, ¿vale? O sea, no es que tenga... ¿Y por qué? Porque lo que te decía yo hace un momento, que él cuando llegó aquí lo tenía muy claro. O sea, no tenía todo el tiempo del mundo. No quería ganar para el año que viene porque sabe que eso no funciona. ¿Vale? Que es lo que, no, mándame ocurrencias. Venga, no, eso no funciona. Trabajaron de un modo ya, muy pausado. Muy todo lo contrario de lo que se dice. No, es que aquí ahora probamos un basculante. No se trata de eso. Se trata de saber cómo tiene que ser ese basculante. Porque al final, si mandamos basculantes por mandar, que creo que sí es lo que está haciendo, lo que hizo Aprilia o KTM, quien dice basculantes me da igual, basculante, chasis, ¿vale? Tú no puedes creer en KTM, por ejemplo, pensar que llevando un chasis de acero tubular, sabiendo que Ducati invirtió lo que no está escrito antes, que tuvieron a Valentino Rossi, a Jeremy Vargas, que tuvieron a todo el mundo ahí. Y al final, para su pena, tuvieron que quitar lo que era la identidad de Ducati, de hacer un chasis japonés, ¿vale? Porque no podían, ¿qué se creían? ¿Que ellos lo iban a hacer en 2 años? Claro, eso es el problema. O sea, ese tipo de arrogancias y de estamos por encima, alguien que no tiene ni idea, porque no tiene ninguna experiencia en competición, me refiero en MotoGP o en velocidad, ¿vale? Si eso no es el Dakar. El Dakar es otra cosa, ahí sí tienen experiencia, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas y de planteamientos es un error grande. ¿Qué ocurre? Luego, cuando no ganas, copias. ¿Y qué copias? Copias unas aletas, copias, pero si estás llevando, o sea, vamos a ver,
tú te pones a copiar geometrías o aletas o motores V o calaos, o sea, el motor es diferente, creo que es de 65 grados el de KTM, ¿vale? No de 90, pero bueno, es igual. Pero al final haces todo eso y mantienes tu chasis de acero. No verás que a lo mejor todo eso está bien, pero este no es el camino. Porque todo eso ya igual te funcionaba, pero con este chasis no. Claro. También es cierto una cosa, que cuando, esto ya lo dije muchas veces, cuando inicias el proyecto en MotoGP o en Moto2, que como ellos hicieron en su día, es para agilizar, o sea, para hacer lo que yo critico, sí es bueno tener un chasis de esto. ¿Por qué? Un chasis de estos es posible que lo puedas cambiar en un circuito. No me refiero a cambiar el chasis, sino reforzarlo más o debilitarlo más, quitando o poniendo tubos. ¿Vale? Entonces, eso te da una idea de hasta hacia dónde puedes ir. Es muy fácil. Eso con un chasis de aluminio de doble, pues no puedes hacerlo. El que tienes es ese, y si no vale, pues hasta dentro de 15 días que te hagan el otro, y ten muy claro lo que pides para que te hagan el otro. Porque igual también lo tiras y valen una pasta, ¿vale? Entonces, para agilizar todo eso, yo en su día sí lo aprobé. Ahora, que me lleves años con el puto chasis y luego me lo refuerzas con carbono, hace un montón de inventos, acabarán con un chasis doble cuna de aluminio. Y si no, al tiempo. Doble viga, quiero decir. Pues en tema, en todo este tema, en tema además de Ducati, tenemos por ejemplo a un Alex Márquez que aunque difícil, porque después de Phillip Island quedan en juego solo 111 puntos, pero le saca 88 puntos a Bagnaia, que si le sacase 24 puntos este fin de semana, que es difícil, porque 24 puntos no son tan fáciles de sacar, aunque bueno, sin marca ahí, quién sabe. Pero si le saca 24 puntos a Pecco Bagnaia, tendría subcampeonato ya, Alex. Es decir, con esto quiero decir que lo tienes realmente muy cerca, ya cuando ya estás en una posibilidad, a falta de 4 carreras, de que poder conseguirlo en esta y que te sobren 3 carreras el subcampeonato. Yo creo que si no es aquí, que no es tan fácil, posiblemente sea en el siguiente. Posiblemente pueda ser en Portimao, que diga en Sepang, donde pueda cerrar el Mundial Alex. Lo que sí es que solo le tiene que meter, si no me equivoco, 4 puntos a Bezzecchi para asegurarse que Bezzecchi no tenga opciones de subcampeonato ya, que eso yo creo que lo más probable es que no. Tampoco creo que Bezzecchi piense en la segunda posición del Mundial, está muy lejos. Pero bueno, yo creo que lo tiene. Tampoco, o sea, si como Pecco le deporte en un fin de semana como el de Mandalika, tampoco sería imposible que a lo mejor Alex Márquez lo pudiese conseguir. Lo dudo mucho. Y el otro tema es Aldeguer. ¿Qué podemos esperar de Fermín Aldeguer aquí en Phillip Island? Que él ha mencionado que es un circuito que bueno, que le agrada a Fermín Aldeguer. Viene de ganar de la forma en la que ganó. Claro, si Fermín Aldeguer no gana aquí en Phillip Island, le han saboteado a Fermín Aldeguer en el Gresini o le han saboteado a Ducati si no gana aquí, me pregunto. Te pregunto, José. Hombre, siempre puede decirlo, ¿no? O sea, evidentemente, pues tiene la baza Él ya perfecta. cumplió, yo ya gané una carrera. Sí, Nada que claro, demostrar. puede decirlo, pero a ver, el circuito este a Fermín se le debería dar bien. Vale, y aparte es un circuito con mucho agarre, vamos a ver qué pasa con los neumáticos. También es cierto que me espera una carrera, por lo menos en las primeras vueltas, y no tan primeras, bien metida la carrera, me refiero siempre a la carrera larga, ¿vale? A la carrera, no a la con mucha gente adelantándose, bueno, como casi siempre en Phillip Island, ¿vale? Porque es un circuito que se presta mucho a eso, ¿vale? Tiene unas zonas muy rápidas que, luego te paran, y ahí se vuelve a reagrupar, aunque hagas mucho mejor esa zona, luego parece que se vuelve a reagrupar, hay rebufos, en fin. Yo creo que puede haber una carrera en grupo, yo diría que incluso no es fácil que sea hasta el final, entre 3 o 4, prácticamente hasta el final de la carrera. No estando mal, si estuviera mal creo que sería diferente la cosa, ¿vale? Pero no estando mal, es posible que sea una carrera así. Veo bien también a Bezzecchi aquí, ¿por qué no? Por la moto, pendiente del viento. Si tenemos un viento muy, muy, muy exagerado. Bueno, habrá que ver si Bezzecchi tiene penalización o no, ¿no? Es verdad que estábamos hablando de esto cuando yo te interrumpí con el tema del modo Es que si europeo del Bezzecchi modo tiene japonés. penalización, se le complica ya el fin de semana entero. Sí, si tiene, sobre Se le todo si tiene clasifica el una domingo. doble.
sí, claro. Si tiene una doble long lap, se acabó. Vale. Una long lap sola aquí, si vas muy bien, es posible que la gestiones, que puedas hacerla, ¿eh? Y volver a recuperar. Son 20, muchas. Aquí eran 20, aquí deben ser 27. Bueno, hablo de memoria que tampoco lo vi, pero por la longitud del circuito deberían ser más o menos 27 vueltas. Es posible que recupere. Si tiene doble long lap, no. Ahí estás muerto, tío. Más que nada porque te vas a meter en guerra con la gente de la mitad del grupo. Tienes que adelantar, y cuando hagas todo eso, el grupo de cabeza es bye bye, está en otra fiesta. Tema, bueno, por terminar, pues el tema Marc Márquez, que se había operado y demás, ya lo comentamos en directo, a ver si puede volver en el test de Valencia. Creo que con la lesión de Marc, pues se nos queda el que yo creo que era el absoluto favorito en este circuito, que era Marc Márquez, pues se nos queda fuera, lo cual siempre nos da un poco de más opciones. Han hablado tanto Paul Espargaró como Gigi Daliña sobre Marc Márquez. Y dice, hablando un poco, bueno, pues Paul Espargaró lo sufrió, ¿no? También como compañero y como rival, ¿no? Como hemos mencionado antes también en ese campeonato de Moto2, ¿no? Y decía que... y dice Paul Espargaró una frase que es: Marc Márquez gana de la manera que gana y eso te hunde, como le pasa a Bagnaia, ha dicho Paul Espargaró. A lo que sobre el tema que también le han sacado a Gigi Daliña sobre si Marc Márquez le afecta mentalmente a Pecco. Gigi Daliña ha dicho: Marc es sin duda un compañero de equipo difícil, no porque haga algo para incomodar a su compañero o pilotos que corren o pilotos que corren con la misma moto, sino simplemente porque es muy fuerte con la moto. O sea, con la misma moto, pues es muy fuerte. Y eso es lo que hace que al final pues te acabe afectando. Gigi Daliña ha vuelto a mencionar que el año pasado la toma de decisiones, pues bueno, que ellos dicen que también consideraron la diferencia entre la moto del 2023 y la de 2024, que dice Gidaliña era seguramente bastante grande la diferencia. Ha vuelto a recalcar aquí Gigi y que dice que bueno, que también esos cambios tan grandes él dice, se escuda en que fue un poco porque era el primer año de las concesiones y que temían que se pudiesen acercar mucho durante el año las otras fábricas y entonces decidieron jugársela a un salto más grande. También sobre lo contento que está Gigi Daliña trabajando con Marc. Aquí hay alguna frasecita interesante. Dice: digamos que he descubierto que es muy fácil trabajar con él, que es un piloto que sabe hacer que todas las personas que le rodean, que trabajan para él, se sientan cómodas. Por eso digo que para mí esto es evidentemente un valor añadido, porque motivar a las personas es una de mis tareas. Sin duda, desde ese punto de vista, Marc me facilita la vida. A ver, aquí esto, vale, yo lo puedo entender. Pero yo también te digo, joder, también es muy fácil tener a la gente motivada cuando estás ganando en ese lado del box No, claro, no constantemente, se ¿no? O sea, jodido. que dice: joder, qué bien lo está haciendo Marc, que los tiene motivados. Sí, claro, a ver, la mejor forma de motivar es ganar. Claro que los tiene motivados, como para no, ¿no? O sea, Nada. Sí, oye, que entre Peco en el box, ¿sabes? Motivando a la gente. ¡Venga, chavales! ¡Venga, fiesta! Que se ponga a claro, bailar allí, ¿sabes? Con música, a ver si les motiva. ¿Sabes? claro. Bueno, ya lo que faltaba, que Peco se pusiese así, ya entonces lo iban a tomar ahí a tomar por loco ya a estas alturas. Y dice, claro, le preguntaban a Daliña también un poco por el tema de, yo creo que la pregunta, porque no sabe la pregunta porque salía solo como fragmentos de él hablando, ¿no? Pero entiendo por lo que decían, si le preguntan por este año y si consideraba posiblemente la pregunta, creo que si era el mejor de la historia, ¿no? Si era el GOAT, porque él responde, dice: con esta moto no tiene rival, lo que pasará mañana es difícil de predecir porque los pilotos que le rodean son muy fuertes, ya veremos qué pasa, diría que era imposible pensar que pudiéramos hacer lo que realmente hicimos en el 25 durante este año, bueno, porque es que no lo habían hecho nunca, dice: no lo sé, lo descubriremos más adelante, y dice: yo estoy contento si las cosas siguen así, sin cambiar nada, pero creo que Marc tiene por delante años para aumentar aún más su palmarés y por lo tanto, en mi opinión, será justo hacer cuentas cuando decida colgar el casco, ¿no? Por eso yo creo que le preguntarían posiblemente por esto, ¿no? Que si es el mejor o no, y posiblemente G dirá: bueno, ya cuando se retire veremos el palmarés que tiene y ahí ya decimos lo que sea. Bueno, un Gigi Daliña
pues entregado, ¿no? O sea, a Marc, pero es que yo creo que también al final es el efecto lógico, ¿no? Y normal de cuando te llega un piloto así y hace lo que hace este año, ¿no? Sí, a ver, yo no creo que ni él se esperara un año así, ¿vale? Porque yo no creo que lo esperáramos nadie. No, Que iba a ganar el Mundial, yo eso en los test del año pasado ya lo vi, ¿vale? Pero no así. O sea, tampoco me esperaba un Peco así. ya, No, me esperaba un Peco luchando, bueno, pues un Peco como el del año pasado. La mayoría de los circuitos perdiendo, pero luchando, pero no me esperaba. Este mundial realmente fue bastante raro, con sorpresas. La de Peco, desagradable, porque no le gusta a nadie. O sea, un tío, sobre todo un tío que ganó 2 campeonatos del mundo de MotoGP, básicamente porque eso no es bueno para las motos, ¿vale? Para el mundial. Ya al margen del individuo en sí, de la persona, no es bueno. ¿Por qué? Porque parece que es muy barato un mundial de MotoGP. ¿Vale? Acabas diciendo, coño, pero este tío ganó 2 mundiales, sí. ¿Sabes? Ya hay bastantes casos así en la historia, ¿no? Que te ya. quedas, bueno, sí, vale, es campeón del mundo, pero, ya. El pero, ¿no? Que se quede Entonces, ese asterisco ahí, ¿no? sí, ese tipo de cosas no es buena, ni para Ya. él, ni para el campeonato, ni para nada. Por lo tanto, no es bueno. Era bueno un mundial ganándolo, perdiéndolo, pero un mundial luchado, que haces lo que puedas y punto. Y si no, pues te caes, que es lo que pasa en motos. Se trata de competir hasta el límite. Hay veces que lo consigues, otras te caes y otras te ganan, pero compites, tío. Ya. Un Peco Bañaya que, por cierto, en un festival al que ha ido, que ha atendido él, le dieron como distintas, les iban dando como distintas fotografías, ¿no? De distintas cosas relacionadas con Peco para que él comentase un poco y le dieron una foto en la que aparecía él con Marc, ¿no? Y desde el público, como era ahí en Italia, hubo gente que dijo, tírala, tira la foto, ¿no? Y Peco Bañella reconoció que dijo que al principio estaba un poco preocupado de la llegada de Marc al Lenovo Ducati. Las palabras son estas, dice, al principio estaba un poco preocupado. Él siempre decía que ponía palos en la rueda incluso a sus compañeros de box. Cosa que, bueno, que sí, que Marc esto lo ha llegado a decir Marc públicamente, ¿no? Sí, sí, Pero también Marc dice, bueno, yo es que me atrevo a decirlo públicamente, pero esto lo ha hecho todo el mundo. O sea, que esto también es una cosa que cuando lo dice Marc, siempre da la sensación como que el único piloto que intenta, pues, él quedar por encima de su compañero y hacer todo lo posible para eso es él. Pero Marc lo dice, y dice, todos los pilotos lo hacen. Dice, otra cosa es que no ya, lo digan. ya. Y dice, pero me ha sorprendido. Dice, tenerlo como compañero ha sido algo muy positivo. En Japón terminamos en un karaoke, tomando sake. Fue divertido. Es uno de los más fuertes de la historia. En los últimos años ha sido dominante. De Mark solo se puede aprender. Dice Peco Bañaya. O sea, que palabras te... ¿Ves? Que Peco para estas cosas, cuando quiere, te deja ahí como, joder, que caballero, ¿no? También, ¿no? El tío ahí como Sí, por reconociendo, bueno, supuesto. Si nunca criticamos esta No, faceta no, de no, para Peco, al nada. contrario. Es que, joder, es que por eso cae bien, tío. Es que, claro, es que cae bien a todo el mundo. Quiero decir, yo muchas veces, aludiendo a esto, lo que quería decir, yo creo que algún día os dije, o sea, de verdad que todo lo que está haciendo Peco, todo lo que dijo, del modo este que es el que nunca reconoce su error, ¿vale? Si se cae o pisa un tirón o... Esto lo hace cualquier piloto de la parrilla. Yo esto os lo dije en un programa no hace mucho. Y lo ponen a quedar de un burro. Eso no quiere decir que Peco tenga, no sé, un bula, o sea, no. Es que es un tío que cae bien. Entonces, hay cosas que se le perdonan. ¿Vale? Esto lo hace otro piloto que ya venga tocado de halo, que ya no lo pueda ver algún sector y le caen hostias por todos lados. Ok, Ya. pero a él no. A él no por eso, porque es un tío que está considerado, es un tío muy majo. No criticamos Por eso cierto, nunca, criticamos su gestión, que para Por mí cierto, fue nefasta. en el karaoke. Ya, eso. Ahora, ahora vamos a hablar de lo deportivo de Peco. Que por cierto, en el karaoke, ha trascendido que. Esto creo que es información de Emilio Pérez de Roza, que por lo visto estaba allí también en el karaoke, pues Luca Marini,
no sé si estaba Bezzecchi, no recuerdo si Bezzecchi estaba o no, pero Luca Marini estaba y también estaba, pues obviamente, pues como dice aquí Peco, estaba Marc con ellos, ¿no? Pues celebrando, uno el título, otro la victoria en Japón, ¿no? Todos muy contentos. Y Luca Marini, por lo visto, salió a cantar en el karaoke We Are the Champions y se la dedicó a Marc. Le dijo, esta es por ti. O sea que, bueno, pues curioso, ¿no? O sea que, hombre, el hermanísimo de Sí, sí, Valentino, sí, pilotos de la sí. Academy, y que hubiese esa, bueno, ese buen rollo que incluso por lo visto dice, creo que esto que dice Emilio Pérez de Rozas, que pilló incluso por sorpresa a Marc, ¿no? Porque bueno, sí, podemos tener cordialidad, pero que bueno, que haya como un gesto así en plan de simpatía, así como que le pilló por sorpresa y dice que se lo dijo a él a Mark, y dijo, oye, ¿y esto? Y le dijo Mark, bueno, lo que pasa en el karaoke se queda en el karaoke. Y le dijo, bueno, esto que tú sepas que esto va a salir por todos lados. O sea y la verdad que es curioso, sobre todo, bueno, pues obviamente por esa relación que han tenido históricamente, pues ya no Valentino, sino incluso los pilotos, ¿no? De la Academy con Marc Márquez, posiblemente también muy pues condicionados, ¿no? Por venir de donde vienen, pero fíjate cómo está cambiando todo mucho, incluso Bezzecchi, también las palabras de alabanza que tiene siempre este año, ¿no? Sobre Marc, cuando hace unos años Bezzecchi era como el más crítico, no nos podemos tampoco esconder sobre esto. Era increíble muchas veces las cosas que se escuchaban y las cosas que eso, el odio que se notaba, ¿no? Que había y que gente del Pado, que además que está allí, hasta allí esos años, lo dicen abiertamente que era así. O sea, que se veía como abiertamente no tenían ningún pelo en la lengua para criticar o para cualquier cosa de Marc Márquez, cualquiera de los integrantes de la Academy, ¿no? Peco no. Pero otros como Bezzecchi, sobre todo Bezzecchi, sí. Pero fíjate este año ahora y fíjate además como Marc, ¿no? Se lesiona por un golpe que da Bezzecchi, es el primero que sale Marc, ¿no? En un gesto como diciendo, bueno, mira, un gesto de caballerosidad, ¿no? Diciendo, oye, no linchéis a Bezzecchi, esto es un error, lo puede cometer cualquiera, ya hasta no pasa nada. Claro, aquí mucha gente se pregunta, incluso periodistas, ¿no? Como Emilio Pérez de Roza o Germán García Casanova se preguntan en plan, ¿esto pasaría al contrario? ¿Pasaría lo mismo? O quizás nadie saldría a callar, ¿sabes? Como pasan con otras cosas, ¿no? Que quizás una figura que podría salir a callar ciertos comportamientos no lo hace, que al final no hacerlo, en cierta forma, es lo mismo que apoyarlo, ¿no? Exacto, exacto. Vale, pues eso, vamos a ver, es que todo viene de lo mismo, tío. O sea, lo de Bezzecchi cuando tenía ese comportamiento, bueno, pues no muy apropiado, digamos. Este era un chavalillo bueno, de 18, 19, era un chavalillo que todavía él hacía lo que veía, ¿vale? Esto es como un niño cuando tiene un mal ejemplo en casa, con un hermano mayor, bueno, pues que es un caco, ¿no? ¿Y qué hace el niño? Pues imitar esto, hasta que el niño se da cuenta de que pues eso no es algo a imitar. Yo creo que es lo que le pasó a Beth. Beth ahora ya no tiene 18 años, ya, bueno, yo creo que puede pensar por sí mismo y evaluar las cosas por sí mismo, no por lo que le dicen solo desde una zona, ¿vale? Y está ahí. En cuanto a Luca, pienso exactamente lo mismo. Es más, de Luca ya hace mucho tiempo, que por cosas que vengo pensando, que yo creo que no creo que tenga digamos, con su hermano una relación de la hostia, ¿vale? Yo creo Ya. que hay un montón de gente de la academia que tiene mejor relación con Valentino de la que tiene Luca. Hay que recordar que Luca Marini se va del VR46 bajo toda sorpresa, porque creo que nadie se esperaba que Marini se fuese de una Ducati y del equipo del VR46, donde ahí podía tener un asiento perenne, posiblemente si quisiera, Sí, Luca Marini. sí, sí, Y sí, se sí. va de ahí. Es cierto que se va a una Honda oficial, que también es muy difícil decirle que no a Honda, ¿no? Pero que sí que es cierto que a todo el mundo le cogió por sorpresa, porque nadie quería irse a Honda. Y Ya, él se va. ya, ya, ya. Pues por eso y por algunas declaraciones de este. Lo que pasa es que Marini es muy educado y es igual que pilotando, ¿no? O sea, es muy. No, no, Ya. no, no Muy no es un polite. boca chancla, no es un boca chancla exactamente. No puedes adivinar demasiadas cosas, pero por lo que se ve, sí. Sí, sí, es así. Ya, ya. No, a mí Marín me da sensación de ese buen tipo, ¿eh? Sí, Y por lo que sí, sí, sé, sí. la gente dice que es muy buen tipo Luca Marini. Sí, Bueno, por terminar, tema Peco Bañaya. ¿Qué Peco nos vamos a encontrar este fin de semana, José? El Peco, vamos a ver, hay distintas versiones de Peco, ¿no? Peco comienzo de temporada, sí. Peco
mitad de temporada, Pecco Motegi o Pecco Mandalika. O sea, porque para mí Mandalika es la peor versión que hemos visto de Pecco. Claro, que creo curioso que de la mejor a la peor hubiese solo una semana. ¿Qué Pecco nos vamos a encontrar aquí? Que va a tener de compañero de box a Michele Pirro, que yo presupongo que Michele Pirro va a estar a la cola, va a estar haciendo lo que hacía Savadori con la Ducati muy probablemente. No creo que haga mucho más, la verdad que lo dudo muchísimo. Pero ¿qué va a estar haciendo Pecco Bagnaia este fin de semana aquí? A ver, yo creo que ni lo de Japón ni lo de Mandalika. O sea, estará en. Hombre, sería una sorpresa que, a ver, ganar aquí yo creo que puede. Sobre todo, sin mar en pista, hostia, tiene la Ducati oficial, porque no puede ganar aquí. Puede ganar aquí, por supuesto. ¿Que lo vaya a hacer? Me cuesta creerlo. Vale. Ahora, tampoco lo veo que esté el 18. Es un Ya. circuito que aquí evidentemente, no puede llevar los discos de 3. Bueno, poder puede, pero no. En este circuito le irían mal seguro, pero seguro, seguro. O sea que no creo que pueda hacerlo. No sé a qué va a echar mano, pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es lo que le dijo Gigi ya hace algunas, en el vídeo aquel famoso que filtraron, llegar el viernes y trabajar con la moto que tienes, que es una buena moto, y dejarse de hacer inventos de darle la vuelta a todo como un calcetín y luego te encuentras que llega la hora de la clasificación y tienes la mitad del trabajo por hacer y no sabes ni con qué moto vas a salir y el desastre total. Que eso pasa muy rápido. Hay muy pocos minutos para hacer ese tipo de cosas en un gran premio. Hay los minutos justos para tener muy claro la moto que vas a llevar y prácticamente hacer un setup, ¿vale? Y no mucho más. Ya. Es un circuito con mucho agarre. A ver, yo aquí, él lo puede hacer bien, pero claro, es que depende de él. Sobre todo depende de él. Mar no está, es su momento si quiere ganar. ¿Qué ocurre? Que, no sé, tal y como gestiona mentalmente las cosas, o como yo creo que lo están gestionando más que, yo creo que lo están volviendo muy loco. No sé, si el VR46, que bueno, me imagino que será por ahí, que será la gente que más hable con él, porque su familia, quiero decir, sus padres no creo que estén para aconsejarle de cosas técnicas o de, más que nada porque no tiene la capacidad, ¿vale? O sea, el que más tiene la capacidad aquí es la gente del VR46. Y yo creo que en este momento puede que ya no sea positivo todo esto, ¿vale? Y tú le estás diciendo a alguien algo, ¿vale? Es como en un combate de boxeo, te animan, te animan, te animan, te animan al principio del combate. Cuando tienes la cara reventada y estás perdiendo por todos los puntos del mundo, Ya. deja de animar ya, deja de animar, que igual te va a soltar una hostia a ti, que eres el entrenador, ¿Crees deja que de le hizo animar. un flaco favor dentro de que creo que posiblemente, porque, a ver, a mí que se le escapase a Ucho, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero que se le escapase a Ucho no se lo cree nadie, que se le escapase No, porque no. sí. Pero dicho esto, ¿crees que realmente lo que piensan quizás en el VR46, que no tiene por qué ser Valentino, puede ser el mismo Ucho El Salucci, VR46, sí, el exacto. VR46, piensen que puede ser una ayuda en el agitar ahí, realmente es más un flaco favor a Peco Bañaya, porque al final lo que hacen es que se vuelvan a poner todos los focos mediáticos ahí de nuevo y otra vez vuelven todas las preguntas y otra vez ¡buah! Constantemente y al final quizás no es lo mejor para Peco, lo mejor que quizás le podía venir a Peco era que, bueno, hubiese brillado en Japón, que no hubiese salido nada de esto a la semana siguiente en Indonesia, de Ucho, y ya está, que siguiese el mundial como siguiese. Pero con esto de Ucho, pues claro, a Peco es inevitablemente todo el mundo le va a preguntar cómo le fueron a preguntar y al final acaban apareciendo las declaraciones que acaban apareciendo de Peco, que parece que va con un bidón de gasolina a un incendio. En Ducati además mucho silencio corporativo, que al final eso da pie a más teorías, porque si al final hay silencio, pues la gente rellena ese silencio con lo que sea. Eh, honestamente no sé hasta qué punto lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo con Peco, con el VR46, es porque, volvemos a decir, eso no se le escapa porque sí, por un despiste ni de coña, porque después solo hay que ver lo que se enfadaron en Ducati, lo que se enfadó en Tardozzi, porque eso tenía que estar más que hablado seguro. Bueno, Ya, Pablo Nieto lo reconoce porque dijo, no tendría que no podíamos hablar de esto. O sea, lo que ha dicho Ucho no teníamos que haber hablado de esto. No ya. sé, no sé. A ver, vamos a ver. Si realmente quieres hacerle un favor a Peco, no tenías que hablar de esto. No tenías que hablar de esto. Seguro, eso lo tenemos todo clarísimo. Pero ya Bueno, no solamente de esto. Toda no la sé si segunda todos, parte. José. Ellos no, ¿no? En principio se ve que ellos no.
Ya, pero vamos a ver, es que una cosa es una cosa, vamos a ver, vamos a por partes, como decía Jack. Tú al principio de año, cuando las cosas empezaron como empezaron, que tampoco empezaron tan mal para Peco, bueno, pues sí puedes ponerte en este núcleo de hacer este tipo de cosas, bueno, traicionar a Ducati, a los medios, para que atiendan mejor a tu piloto en Ducati, hacer un poco de ruido. Por eso sí, sí es cierto de que no tenga la moto que quiere, bueno, para que Ducati esté más pendiente de él. Vale, lo entiendo, vale. Pero yo no creo que esto fuera la cosa. ¿Por qué? Porque cuando ya pasa la segunda parte del campeonato y ya sabes que tu piloto no tiene absolutamente nada que hacer por el campeonato, pero eso lo sabemos hace mucho tiempo, lo que tienes que hacer es dejarlo, ¿vale? Y centrarte en él y dejarlo. ¿Por qué no lo haces? Posiblemente porque lo que tú pretendías hacer no es eh, apoyar a Peco en el... Bueno, apoyarlo evidentemente sí, pero lo que te decía a principio de año. Pero después lo que quieres es una ocasión para devaluar el campeonato de Mar. Ya. Vale. Mar ha ganado porque es un mensaje que está mandando Valentino a medios en Italia, O ¿vale? sea, tú ves más Porque eso, ¿no? Dorna le ha apoyado, porque Dorna, porque Ducati, porque no sé qué, porque. Entonces, cuanto más. ¿Tú por qué te crees que Ucho quitó esto? Ucho no quitó nada. Claro, Ucho, esto no, Ucho no. esto no está tan pensado lo que tú estás diciendo, ¿eh? O sea, esto no, lo que tú estás comentando ahora, la gente creo que todavía no le ha dado por pensar en eso, que realmente no es tanto ayudar a Peco, sino demeritar a Marc. Exacto, exacto. Vale, porque eso, por ese camino ya se lleva yendo. O sea, yo ya escuché declaraciones de Valentino diciendo que, bueno, que Dorna está beneficiando a Mar y que ya incluso ya empezó el año pasado con su fichaje por Ducati, que diciendo que no entiende esa decisión de Ducati, como si él mandara en Ducati o tuviera que cambiar algo las voluntades de Ducati. Claro, ¿por qué? Porque desde Ducati, cuando un personaje público con el peso específico que tiene en los medios y pues no es agradable que hablen mal de ti a alguien así, porque hay una corriente que, joder, igual pierdes hasta clientes, Ya. porque sabemos que mucha gente es así. Entonces, estar en contra de todo esto, pues es importante. Y ahora, si veis que Ucho no sacó nada, quiero decir, Ucho no porque se juega su puesto ahí. ¿Vale? Tú imagínate que yo soy Valentino y él es Sucho y me llaman de Ducati diciendo, mira lo que está diciendo el chaval tuyo, pero ¿qué cojones está pasando ahí? Tú oye, controla, ponle un bozal. Vale, posiblemente levante el teléfono y tenga problemas. Vale, esté suspendido o tenga problemas. Entonces, si Ucho dijo eso, es porque tiene, si Ucho dijo eso, es porque tiene permiso del jefe y su jefe no es Ducati. Su jefe es Valentino. Ya, ya, Su ya, jefe no ya. es Ducati. Entonces, a él se la sopla. Él ya sabía que le iba a caer hostias de Ducati. Lo que pasa es que a él se la sopla. Ducati no es su jefe. ¿Vale? No, no, no. A ver, que a Ucho se le ha soplado absolutamente, porque, Totalmente, claro. porque si además, como dijo Pablo Nieto, es una cosa que ya habían hablado que no se podía decir, porque Ya, ya, ya. al que sí que honestamente creo que le pilla por sorpresa por la reacción que tienen cuando se lo dicen en la tele, que todavía no, no lo sabía, creo que es Pablo Nieto, porque cuando le dicen que Ucho había dicho eso, Pablo Nieto se queda como todo pillado, como diciendo, pues esto no podíamos, esto no podíamos Ya, contarlo, esto no podíamos decirlo. ya, Se ya. la ha escapado, ¿no? ¿O qué? Porque esto no podíamos contarlo. Sí, sí, Y se le ha ya escapado. ahí, bueno, no sé, después empiezan ahí, claro, y además después Pablo Nieto, en vez de echar pasos hacia atrás, al micrófono, no sé si era Izaskun o de Borja, empieza... No, porque la 24, 25 empiezan ahí a que dices tú, joder, o sea, para haberse escapado, de pronto estáis aquí soltando aquí Sí, todo sí, sí, en sí. una mañana, los dos, tanto Ucho como Pablo, digo, aquí qué está pasando. Claro, a todo el mundo le pilló eso como joder, de 0 a 100 en un momento, ¿no? En unos minutos, pero ¿qué está ocurriendo? Porque claro, la sensación era un poco de, oye, aquí la sensación que se ha quedado, yo creo y creo que es la correcta, que esto no ha sido casualidad, y hay ciertos intereses atrás, pero quizás los intereses vayan más donde tú apuntas, más que hacia donde apuntan la mayoría. Yo te diría que el 99% de la gente apunta a ayudar a Peco en cierta forma, ¿no? Arreglar un poco la situación de Peco. Sin embargo, a lo mejor lo que están intentando es quitarle mérito a lo que ha conseguido Mark. Como diciendo, no, es Efectivamente. que claro, a Peco le han jodido, Mark es el único que tenía esta moto que se la han hecho para él,
Y claro, así pues ya está, pues ese es el mundial que Eh, hemos tenido. Esa es exacto. la sensación que quieren dejar. Ya, A ver, para ayudar a Peco no necesitas, quiero decir, no necesitas, Ucho, salir y, o sea, convocar a la prensa para decirle toda esta mierda. ¿Con qué le ayudó así? Peco se ayuda con resultados. Entonces, bueno, con la moto, no sé. No, es que mira, lo que pasó la semana pasada fue que llevó la moto. O sea, ¿tú de verdad que te crees que así se le ayuda a Peco? No sé. Porque, a ver, ya, eso tiene muchas lecturas, ¿eh? ¿Vale? Porque tú imagínate que alguna parte de la prensa se pone a decir esto también, pues igual decimos, no, es que el reglamento está beneficiando a Peco, porque también si lleva esa moto es que lleva el motor del 24 y eso no se puede llevar. Ah, no, es que motor de 24 en el chasis, el motor del 25, o sea, ya se mierda, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Y cuando el pensamiento encima está condicionado, porque eres afín a una parte o odias a la otra, da igual, ya. siempre va a haber argumentos y estas mierdas lo que van a hacer es alimentar argumentos. Pero incluso, o sea, ya no a favor de Peco, sino en contra, ¿eh? O sea, yo ahora mismo te empiezo a rebuscar y te quito uno. A ver por qué se le hizo eso a Peco y nunca se le hizo eso a nadie. Ya. Porque igual Bastianini era campeón del mundo si hubieran trabajado para él así buscando una moto del año pasado que le iba de coña y nadie lo hizo. Por ejemplo, me lo acabo de inventar. Pero oye, o sea que tampoco es que sea algo positivo ayudar a Peco enmierdándose así. No lo creo. Ya, a ver, a mí la teoría del sabotaje tampoco me va mucho porque qué sentido tendría que Ducati se No, molestase en hacer no, todo. no. O sea, Ducati se molesta en hacer todo para después te lo quito. No, para mí no tiene No, no, sentido. Y después, no, no, no. y sabiendo además todo lo que podría generar, ¿no? Que es lo que se está generando sin ellos quererlo. Pero bueno, A ver, tú sabes que no, aparte que lo sabéis todos. Después del Gran Premio de Japón, hicimos un post. sí. Y estabais, dale que vueltas con el resultado de Peco, y yo sabéis que no le di ninguna importancia. Simplemente os dije, veréis el domingo. Veréis el domingo. O sea, ya veréis el domingo. Que aquí no pasó nada, joder. Que Ya. fueron los discos de Peco, el circuito en sí, y lo mal, y lo mal que se le daba esos discos en ese circuito a los demás, más Mar que iba, bueno, como un flan. No me voy a caer y acabo delante de mi hermano. O sea, se dieron un montón de circunstancias, igual que se dieron un montón de circunstancias en la victoria de Aldeguer del otro día. Tío, o sea, volvemos a lo mismo de antes. Ahora, ¿qué tiene que decir Aldeguer? Que si no gana todas las carreras que quedan, Ducati le quitó algo. No, no le Ya. quitó nada. No, no, está claro. Yo creo que si Marc no tuviera, no, o sea, si estuviésemos en una de las carreras antes de esta época del año en la que ya el Mundial estaba para cerrarse, yo creo que posiblemente Marc podría haber ganado en Motegi. Si hubiese sido Sí, otro Marc, el Marc de la época en la que ganó 7 carreras seguidas. Ahí llega hasta el sí, sí, Motegi sí, por medio y hubiese ganado Marc, yo creo que seguro. sí, Al igual que en Indonesia, si el Mundial no hubiese estado cerrado, tampoco creo que Marc hubiese salido tan atrás. Yo creo que habríamos tenido el Marc de salir más adelante también, muy probablemente más también, que sí. ser un Marc más. O sea que al final todo cambia, obviamente. Pues bueno, José, pues yo creo que más o menos hemos tocado todo. Así que, como siempre, darte las gracias por este ratazo. Que la gente verá el jueves previo bueno, a todo lo de Australia, que además otra vez toca madrugada, otra vez encima yo que soy el tonto que hace todas las sesiones en directo, pues nada, me toca paliza de nuevo. Claro, todas las sesiones, grabar con Nico, e irme a las Superbikes, cuidado, esos días como voy a dormir de bien, voy a estar reventado ese fin de semana. No va a haber, yo no sé, voy a estar en el circuito de Jerez hecho un flan, pero vaya. Hostia, Eh, nos despertaremos ahí con las motos y además la suerte de que se va a decidir el campeonato ahí. sí. Muchas gracias, José, como siempre. De nada, tío. Pues nada, un saludo a todos. Venga, hasta otro día. Chao, A chao, ver qué chao, pasa chao, en chao, chao. Australia. Saludos, chao, tío. Chao. Pues vosotros, familia, ya sabéis, como siempre, mil gracias de corazón a todos por estar por aquí. Espero que os haya gustado este ratazo que hemos tenido aquí con Tesoro, analizando un poco toda la fábrica, que creo que siempre es importante, no centrarnos solo en un solo tema. Y que nada, si no estás suscrito, te agradecería mucho que lo hicieras y que le des like y también al botón ese del hype nuevo que tiene YouTube, que también algo hará, algo hará. Mil gracias a todos de corazón y nos vemos pues en la FP1. Nos vemos. Un abrazo.